colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahí encontrarán también las conferencias que hemos estado realizando de parte del Colegio de Ingenieros Civiles durante todos estos meses. Voy a presentar al panelista de esta noche. El ingeniero Carlos Brenes Mena es ingeniero civil, egresado de la Universidad de Costa Rica. Tiene un máster en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional y un diplomado del programa de alta gerencia en INCAE Business School. Como experiencia profesional, es socio fundador y director regional de la gerencia de proyectos de las firmas consultoras Gestión y Consultoría Integrada GCI Ingeniería S.A., GCI Ingeniería Panamá y GCI Ingeniería Perú. También es gerente de la unidad administradora de proyectos del Fideicomiso Inmobiliario Judesur del Banco de Costa Rica. Como experiencia académica, es profesor catedrático del programa de maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional. Además, es profesor asociado del programa Master in Project Manager del Global School of Project Management. Es profesor invitado del programa de maestría de Gestión de Construcción de la Universidad Teológica de Perú. Ha participado en conferencias nacionales e internacionales y ha sido autor de varios artículos especializados sobre el tema. Antes de que don Carlos inicie con la conferencia, les presento a los ingenieros Luis Chasí, don Oscar Luis Vega y don Enrique Barreda, los cuales son miembros de la Comisión de Especialidad en Gerencia de Proyectos, los cuales les invito a dar unas palabras antes de iniciar con la conferencia de esta noche. ¿Quién empieza? ¿Enrique? ¿Empiezo yo? Bueno, Oscar, dale. Bueno, Enrique, bueno, un gran gusto, una gran satisfacción siento yo hoy, en donde nos prestamos a escuchar la ponencia, una charla, un trabajo realizado por un colega en administración de proyectos. Y en un tema tan importante, tan actual, y en un tema en el que puede significar, y significa, de hecho, un cambio en la manera en cómo en Costa Rica se desarrollan los proyectos de obra pública. En los momentos en donde los recursos económicos, financieros escasean, este tipo de modelos de ejecución de proyectos, de desarrollo y de ejecución de proyectos son los que tenemos que conocer más a fondo aquí en el país, aunque sabemos que sí, ya han sido utilizados en el pasado, desde hace unos 20 años, un poquito más, por una institución pública de servicios, pero el país tiene que conocerlos más porque los requerimientos de nuestras sociedades, son cada vez mayores. Y este modelo definitivamente calza para un momento actual como el que tenemos, como lo dije antes, de escasez de recursos financieros. Y que el ingeniero Carlos Brenes nos venga a hablar de esto significa pues un gran orgullo. Es como una bocanada de aire fresco que nos da a todos los que estamos en el mundo de la gestión de proyectos y una confirmación, no lo dudo, tal vez me estoy adelantando, pero no lo dudo, una confirmación de cómo la administración de proyectos es la forma, el medio para alcanzar resultados rápido, alcanzar resultados de buena forma, alcanzar resultados con buena calidad, no solo eficaz, que es una palabra que usamos mucho los ingenieros, sino de una manera también eficiente y que tiene un alcance muchísimo mayor. Así que, no sé si me corresponde como darle una bienvenida a Carlos o más bien, pero sí decirles que me siento muy a gusto aquí y muy interesado en escuchar la charla que el ingeniero Carlos Brenes nos va a brindar en esta tarde. Yo en realidad, pues yo creo que Oscar, nadie lo pudo haber dicho mejor en nombre de la comisión. Yo lo único que quisiera agregar a lo que dice Oscar es que verdaderamente celebro el hecho de que Carlos
haya decidido iniciar el proceso de este reconocimiento de su especialidad. Basta oír la presentación que hizo Carol de sus credenciales para entender que ha dedicado probablemente una buena parte, si no toda su vida profesional al tema de la gerencia de proyectos, y de nuevo pues va a compartir solo un pedacito de eso hoy en su charla como requisito para ser acreditado. Y quisiera pues adicionalmente instar a algunos de los presentes que tuvieran las credenciales o tengan las credenciales para poder optar a este proceso a que lo hagan. En realidad, es decir, es una especialidad en el país que cada vez goza con más gente, y sin embargo en el colegio el registro es muy poco. Así que en buena hora Carlos tomó la decisión. Felicidades de nuevo, y yo igualmente, igual que Oscar, encantado de poder estar aquí. Gracias al Colegio de Ingenieros Civiles, la verdad que nos ha honrado nombrándonos en esta comisión, y en buena hora, todos los presentes obtengan el beneficio, que tengo la seguridad va a ser el caso después de la charla de Carlos. Excelente. Yo me sumo a lo que han dicho tanto don Luis como don Oscar. Y quisiera solo agregar que para mí es un motivo de enorme satisfacción saber que todo el esfuerzo que se ha hecho durante tantos años está culminando con realmente la profesionalización de la gestión de proyectos. Y quisiera traer a colación dos temas que tienen que ver con el reglamento de consultoría de servicios profesionales, que incorpora la figura de la gerencia de proyectos, la guía de gestión de proyectos, que establece el alcance de la profesión, y como corolario a todo esto, la especialización en gestión de proyectos. Yo creo que ese es el camino correcto. Creo que en la medida de que, como decía don Luis, más y más compañeros que están obteniendo maestrías, que están trabajando en gestión de proyectos, se animen a fortalecer realmente esos esfuerzos por lograr resultados, como bien diría don Oscar. Me parece que ese es el camino correcto, que Costa Rica va por la dirección correcta para que podamos tener obras públicas y obras privadas realmente logrando los mejores resultados posibles. Y el camino y la llave mágica para ello, creo que la hemos venido haciendo poco a poco con un proceso arduo, ¿verdad? De gestión, incorporando entonces todo lo que es el allanar el camino para la profesión y la profesionalización de la gestión de proyectos. Le deseo los mejores éxitos a Carlos. Ya esta es la fase final de todo un proceso de valoración en el cual hemos medido, valorado y revisado los atestados de Carlos. Y pues este es el corolario, este es el último requerimiento para la obtención de la especialización, y le deseo lo mejor. Y con ello también le doy ya la palabra para que comencemos con la charla. Muchísimas gracias, Carlos, y los mayores éxitos. Excelente, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, señor. Ok, perfecto, formidable. Entonces, bueno, les agradezco a todas las palabras. La verdad que muy complacido de acompañarlos por acá y compartir un ratito de un tema que me pareció interesante. Yo cuando estuve valorando el tema de la charla para poder optar por el reconocimiento, pues pensé en un montón de temas digamos, que podía posiblemente desarrollar, pero quise retarme, digamos, personalmente y buscar un tema diferente del que no hubiera hablado nunca, cayendo, digamos, en un momento de mi vida en el que estoy trabajando como miembro de una unidad administradora de proyecto, ¿verdad? En un fideicomiso, me pareció que era interesante explorar un poco más el tema, y eso es lo que pues vengo a compartirles hoy. Así es que bueno, vamos adelante entonces con la presentación. Vamos a ver. Bueno, ¿qué es un poco lo que les voy a comentar? Primero, un poco cuál es la motivación. Ahorita voy a explicar un poquito más por qué decidí escoger este tema.
En segundo lugar, cuál es el reto que creo yo que existe. Vamos a ver también un tercer punto, digamos, de algunos conceptos que son relevantes para un andamiaje, digamos, del resto de conceptos que vamos a ir desarrollando por acá. Vamos a hablar del fideicomiso, específicamente del fideicomiso de obra pública, digamos, como una figura interesante que puede ayudarnos bajo ciertas condiciones a el desarrollo de obra pública. Vamos a hablar un poco de cuáles son las etapas típicas de un fideicomiso para entenderlo un poco mejor. Vamos a ver algunos de los ejemplos que existen, digamos, de fideicomisos que están en ejecución o que ya han sido ejecutados en el país de manera exitosa. Y vamos a cerrar esto con dos elementos. Uno es un caso de estudio que es con respecto a un fideicomiso del Banco de Costa Rica con Judesur. Voy a comentarles un poco cómo se ha hecho ahí la aplicación de buenas prácticas de gestión de proyectos y un cierre con conclusiones básicamente. Entonces, arrancando, primero la motivación, digamos, de la selección de la temática. Como les decía, yo pensé bastante qué podía desarrollar como un tema interesante y en el contexto actual que tenemos, de necesidad de reactivación económica, de recursos escasos, digamos, como decía Oscar Luis hace un rato en la introducción, pues me pareció que era interesante buscar algunas alternativas, digamos, o algunos elementos que pudieran de alguna manera ayudar, digamos, en ese sentido de alternativas que pudieran existir disponibles. Por otra parte, pues tenemos un contexto fiscal, ¿verdad?, que está bastante complicado en este momento y también pensaba que una solución no tenía que ser solamente buena en el sentido de la ejecución de los proyectos, sino que también ofreciera la posibilidad, digamos, de dar el financiamiento. Entonces, en vista de ese par de elementos, me pareció muy natural seleccionar los fideicomisos de obra pública como un tema para comentar acá, por supuesto, por el digamos, el elemento, digamos, importante acá de la gerencia de proyectos, enfocándolo precisamente desde la gerencia de proyectos, ya que me parece que desde la concepción normativa, los fideicomisos de obra pública tienen implícita la aplicación de buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces, eso es básicamente lo que motiva, digamos, este tema. Bueno, también importante, digamos, para el sector nuestro de construcción, pues en este momento hemos estado por 24 meses en digamos, rendimientos decrecientes, ¿verdad?, en variaciones de las tasas decrecientes. Tenemos una caída a noviembre del 2020 de casi un 20% en el IMAE de la construcción. Tenemos casi un 26%, digamos, de reducción de trámite de permisos en el CEFIA. Y es importante que busquemos mecanismos para reactivar esto y qué mejor para nuestro sector, que se haga obra pública, que se haga bien, que hayan contratos de diseño, de consultoría, de gerencia de proyectos, de construcción. Todo eso favorece a nuestro nicho específico, así que bueno, por eso vamos a conversar un poco de este tema. Entonces, ¿cuál es el reto que visualizo yo? Bueno, el reto que visualizo es que en este momento en nuestro país, como en repetidas fuentes y en ocasiones, lo vimos en prensa escrita, en todo lado, nuestro país pues tiene presente en este momento un rezago en obra, digamos, de infraestructura pública en comparación con otros países. Esto pues tiene varias consecuencias, por supuesto. Por un lado, limita las necesidades de que el Estado atienda, ¿verdad?, a su población como corresponde. También la población, al ver aquella incapacidad del Estado de ejecutar obra o no ejecutarla bien, pues se genera una desconfianza y esto debilita la imagen de la institucionalidad del país, lo cual es peligrosísimo por un montón de consecuencias posibles que puede tener. También pues reduce la probabilidad de que empresas transnacionales vengan a nuestro país a invertir y digamos dotarnos de esa inversión extranjera directa que en este momento nos caería también, ¿verdad? Porque si no ven la infraestructura necesaria, pues resulta que hay otros países más atractivos para ir a invertir y entonces nos perdemos acá esa posibilidad, digamos, de reactivación económica en todo lado, pero en el sector construcción en particular, donde está haciendo falta trabajo en este momento. Por otra parte, pues en general el rezago en la infraestructura reduce la competitividad del país, ¿verdad? Para eso tengo algunas estadísticas por aquí muy rápidas. Estamos en lugar 62 del índice de competitividad global según el ranking del World Economic Forum del 2019, pero si nos vamos en detalle, digamos, vemos que, por ejemplo, vamos a habilitar aquí el puntero láser un momento, vemos, por ejemplo, que en lo que corresponde a calidad de infraestructura vial, estamos en el lugar 117 según ese ranking. O sea, definitivamente no estamos bien, a pesar de que estamos en el general no tan mal, un 62, digamos, de 141, estamos, digamos, que para abajo de la mitad de la tabla, si quisiéramos verlo así, pero vean que, por ejemplo, en infraestructura estamos en 117 de 141, o sea, estamos bastante mal. Eso pues refuerza un poco lo que digo. Por otra parte, también nos dice el World Economic Forum en el
reporte de competitividad del 2020, ahora no del 2019, que dentro de las medidas para hacer que la economía reviva, para reactivar las cosas, es necesario mejorar las utilidades y mejorar las obras de infraestructura. Es necesario mejorar la infraestructura y acelerar la transición y ampliar el acceso a electricidad y tecnologías de información de la comunicación como medios para habilitar el ambiente, digamos, de crecimiento económico nuevamente, ¿verdad? Entonces, por todo lado, yo creo que está clarísimo, ¿verdad? Solo falta que digamos, que lo hagamos, pero definitivamente es necesario desarrollar obra pública. Pero no solamente es necesario desarrollar obra pública, tenemos que desarrollarla bien. ¿Por qué? Porque estamos en un momento muy complicado, con escasísimos recursos, con un contexto complejo y la verdad que el mundo pues ya no perdona, ya no nos da esas oportunidades de aprender haciendo ahí a prueba y error. Tenemos que hacer las cosas bien. ¿Qué visualizo yo, digamos, dentro de ese ámbito que es necesario? Bueno, mejorar en la formulación y la evaluación de los proyectos. Pienso que hay que mejorar también en la gestión de los portafolios y los programas. Es más, deberíamos de estructurar nuestros obras de infraestructura por medio de estos conceptos modernos de portafolio y programas que son importantes. Por otro lado, ya en la ejecución propiamente tenemos que mejorar también, que los proyectos se desarrollen en el tiempo, en el plazo, en el costo, con la calidad que corresponde. Tenemos que mejorar también en el seguimiento, control y rendición de cuentas para los proyectos de obra pública. Pienso que también tenemos que mejorar en la evaluación de resultados, porque lo que no se mide no se puede controlar, es una máxima que utilizamos en la gerencia de proyectos. Así que es importante que evaluemos resultados y que apliquemos el concepto de lecciones aprendidas. Todo eso, por supuesto, para los que estamos en este ámbito, digamos, de la gestión de proyectos, nos suena, todo eso nos suena a gestión de proyectos, ¿verdad? Formulación y evaluación, gestión de portafolios y programas, mejoras en la ejecución, seguimiento, control, lecciones aprendidas, todos son conceptos que están asociados a la gerencia de proyectos. Y por otro lado, muy importante, también no podemos abstraernos de la realidad económica en la que estamos en un momento de crisis fiscal, así que los recursos son más que escasos, entonces tenemos que buscar estrategias creativas para financiar el desarrollo de proyectos de obra pública. Y entonces, ¿qué pensamos por ahí? Bueno, por un lado, como les comentaba, que la gestión de proyectos tiene que estar definitivamente como partícipe, como eje fundamental, digamos, para el desarrollo de esta obra pública. Necesitamos, y lo visualizamos en un ciclo de vida de un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción, mejorar en la conceptualización, en la formulación de los proyectos para que realmente atiendan la necesidad para la cual van a ser elaborados y no solamente para cumplir un requisito, digamos, que de pronto no ha sido validado. Tenemos que mejorar en el desarrollo de planes de ejecución de proyecto, en la gestión de áreas del conocimiento, en la gestión moderna, en la aplicación de buenas prácticas para la planificación, para el control de los proyectos. Tenemos que mejorar el control de los diseños que se realizan, realmente que existan métricas para medirlo, gestión de la calidad, que exista un desarrollo coordinado, coherente, digamos, de los diseños de los proyectos. Necesitamos que los procesos de contratación sean fluidos. Acá en nuestro país ha sido siempre el talón de Aquiles, ¿verdad? Siempre se le echa la culpa a la contratación de qué es lo que atrasa los proyectos, pero claramente un cartel, un pliego de condiciones, digamos, de contratación bien desarrollado, tiene mucha menor probabilidad de ser, digamos, recurrido por un oferente que cuando está mal hecho, cuando está hecho a la carrera, etcétera. Entonces es un área en la que podemos mejorar también. En la construcción tenemos también muchas oportunidades de mejora, sobre todo en el seguimiento, en el control, en la validación de la calidad para no tener proyectos que cuando se terminan ya están fallando, están inaugurándose y ya están con fallas. Eso no puede ser posible y eso tiene que también ser atendido. Ni qué decir los procesos de puesta en operación que a veces se hacen a la carrera sin planificación y se le hace transferencia a usuarios de facilidades para las cuales no están capacitados, digamos, no pueden manejarlas. Y todos los procesos de cierre, de evaluación ex post, de evaluación de lecciones aprendidas, todo eso para mí lo que dice y habla a gritos es que necesitamos mejorar en gestión de proyectos, ¿verdad? Ya creo que no hay otra cosa que decir al respecto. Bueno, con respecto a lo que es la ejecución propiamente de los proyectos de obra pública tenemos y de la infraestructura pública en general, tenemos pues varios esquemas posibles. Yo voy a comentar aquí tres, digamos, comparativamente. Uno es el esquema que podríamos conocer como convencional o ordinario, ¿verdad? Que es un esquema donde las instituciones públicas interesadas en desarrollar una obra, una infraestructura, pues utilizan sus recursos propios, humanos y técnicos para llevarlos a cabo. Existen excepciones, he de decirlo, que hay instituciones que son bastante buenas para hacer esto, pero tenemos otras instituciones que tienen, por decirlo de una manera muy diplomática, muchas oportunidades de mejora,
¿verdad? Muchas oportunidades de mejora porque hay continuos errores, continuos problemas, y hemos visto cómo hay algunas instituciones que son prácticamente bandera, digamos, de la mala ejecución de proyectos. Entonces, es un camino posible, pero tenemos serias dudas, digamos, con algunas instituciones para que lo puedan hacer. Por otro lado, podemos pensar en las asociaciones o las alianzas público-privadas, ¿verdad? Que podemos, en este caso, aprovechar la alianza entre el sector público y el sector privado para el diseño, financiamiento, construcción, operación, inclusive el mantenimiento de proyectos de infraestructura, ¿verdad? En un esquema en el cual el desarrollador o el inversor privado, pues, asume una parte importante de los riesgos y por ende, pues, es el más interesado en que el proyecto salga bien, y eso está alineado con el interés del sector público de que el proyecto salga bien. Entonces, también ahí tenemos una opción. ¿Qué es lo que pasa con las asociaciones público-privadas? Bueno, que no todos los proyectos, desafortunadamente, son candidatos perfectos. O sea, hay una serie de condiciones que tienen que darse, y eso nos hace que, aunque es un camino que es posible, pese a estar un poquito satanizado acá, ¿verdad? Dentro de las APPs, por ejemplo, el modelo de concesión, pues es un modelo que digamos que en el colectivo, digamos, en la opinión del colectivo, pues no es muy bien visto muchas veces, a pesar de que tal vez no es su culpa, digamos, del propio modelo de concesión, pero bueno, es un camino que también está disponible, pero reitero, no necesariamente para todos los proyectos. Y por otra parte, pues digamos, el que quiero yo explorar acá durante esta charla, que me interesa mucho para que sea de mayor conocimiento, es el del fideicomiso de obra pública o FIDOP, donde lo que hacemos es que la administración pública suscribe un contrato de fideicomiso con un ente fiduciario para llevar a cabo la ejecución de algún proyecto específico de construcción o desarrollo de obra pública. Y ese es el que me interesa hablar acá por obviamente la temática que hemos seleccionado para esta charla. Bueno, antes de continuar, he hablado de gerencia de proyectos, he hablado de fideicomisos, y yo creo que es conveniente que definamos algunas cosas. He hablado de gestión de proyectos, entonces vamos a hablar un poquito de esos conceptos para entendernos y tener un lenguaje común. En primer lugar, de los conceptos o los ejes en los cuales gira esta charla son la gerencia de proyectos, la obra pública y los fideicomisos. Entonces vamos a definir esos conceptos. Con respecto a lo que es la gestión de proyectos, pues vamos a entenderlo tal como lo establece la guía para la gestión integrada de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, o GIPIAC, como se le ha puesto, digamos, de acrónimo. Lo entendemos la gestión de proyectos como la aplicación de habilidades interpersonales, de conocimiento técnico en ingeniería y arquitectura, de la aplicación, digamos, de estrategias prácticas, técnicas y herramientas de la gestión de proyectos, y para el cumplimiento, digamos, de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, dando un balance óptimo entre el alcance, el plazo, el costo, la calidad y cualquier otro elemento necesario que pueda permitir lograr la satisfacción del cliente y las partes interesadas. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a entender como gestión de proyectos. Hago un paréntesis acá. Indistintamente durante la charla yo me voy a referir, aunque debería de referirme siempre como gestión de proyectos, a veces le voy a llamar gerencia de proyectos, a veces le voy a llamar dirección de proyectos, a veces le voy a llamar administración de proyectos, porque en realidad son términos que todos los visualizamos como sinónimo. La selección del término gestión, pues se hace con base en que la norma ISO 21500 así lo denotó en su traducción al español, perdón, del término en inglés, Project Management. Pero aclaro de una vez, porque yo estoy tratando de acostumbrarme a decirle gestión, pero a veces le digo gerencia, y entonces para que todos pues nos entendamos bien. Bueno, ese es el primer elemento. ¿Qué vemos importante acá? Habilidades interpersonales. En la gerencia y en la gestión de proyectos tiene que existir una aplicación de habilidades interpersonales. Liderazgo, resolución de conflicto, resolución de problemas, influencia, una serie de elementos que son vitales. Tenemos que tener también conocimiento técnico. Difícilmente podemos manejar las complejidades de un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción si no tenemos conocimientos de ingeniería y arquitectura. Por otra parte, a pesar de que empíricamente podemos haber sido muy exitosos en nuestras prácticas, y existen buenas prácticas, digamos, de gestión de proyectos que también es indispensable que apliquemos, ¿verdad? Que por lo menos exista un compendio mínimo, digamos, un arsenal mínimo que utilicemos como gerentes de proyectos para aplicar esas buenas prácticas y maximizar la posibilidad de cumplir con los objetivos. También un elemento importante es el cumplimiento de los requerimientos. Todo proyecto se origina por un requerimiento y hay que tenerlo clarísimo para satisfacer ese requerimiento y todas las necesidades, digamos, que conlleva. Y también, pues, tenemos un concepto que es el de las demandas concurrentes, que todo proyecto está sujeto. Siempre queremos maximizar el alcance al menor costo y al menor plazo.
y con la mayor calidad. Pero eso tiene un balance que es óptimo y es parte, digamos, como del malabarismo que la gerencia o la gestión de proyectos hace para tratar de lograr mantener ese balance óptimo, logrando siempre los objetivos y dentro de la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y de las partes interesadas que llevarían implícito, por supuesto, también el cumplimiento de los objetivos del proyecto. Bueno, segundo concepto, si hablamos de gestión de proyectos, tenemos que definir qué es un proyecto y más ampliamente, digamos, o más específicamente, más bien, qué es un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción, que lo vamos a denotar como PIAC, por sus siglas. Bueno, entendemos que un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción, un esfuerzo temporal que implica gastos de capital para llevar a cabo una obra. En este caso puede ser crearla, ampliarla, mejorarla, modernizarla, mantenerla o rehabilitarla. En el caso, digamos, de una edificación o una obra de infraestructura o una parte de estas. Entonces, elementos importantes en esta definición, bueno, la temporalidad. El proyecto tiene un inicio y un final, por eso hemos incluido siempre esto en la definición. Por otra parte, gastos de capital. Los proyectos en términos de relativos tienen gastos que son muy significativos. Inclusive si es una familia que va a desarrollar el proyecto de una casa, posiblemente ese gasto de capital que va a hacer para ese proyecto, que uno lo puede ver pequeño, es el mayor gasto que esa familia va a hacer en su vida. Así que es muy importante y eso nos llama, digamos, a una enorme responsabilidad en el manejo de los recursos. Ni qué decir en el contexto de esta charla para el manejo de recursos públicos, que son de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, definitivamente los proyectos, digamos, de ingeniería, arquitectura y construcción llevan aparejado digamos, elemento de los gastos de capital importantes. Y la otra cosa es, pues obviamente que podemos tener distintas posibilidades, sea hacerla nueva, sea ampliarla, mejorarla, etcétera, en el caso, digamos, que corresponde. Bueno, por otro lado, definición de una obra pública es un concepto pues bastante claro, pero siempre me gusta definir por lo menos a una base algún concepto. Vamos a entender como obra pública cualquier obra o estructura que la administración pública requiera para brindar un servicio público o cumplir con el fin público que esta institución persigue. Esto es una definición que la tomé, en realidad lo pensé mucho porque hay un manual de la Contraloría, digamos, de desarrollo de obra pública, hay otros cuerpos normativos que tienen distintas definiciones, pero me gustó esta de la CONACYF en su artículo 74 porque, como van a ver más adelante de este reglamento de oferta pública de valores, es de donde salen muchos de los conceptos asociados a los fideicomisos de obra pública. Entonces me pareció lo más apropiado tomar la definición de ese mismo cuerpo normativo. Bueno, y finalmente llegamos al tema, digamos, aquí, uno de los temas centrales, que es el fideicomiso. Entonces, bueno, ¿qué es un fideicomiso? Según el artículo 63 del Código de Comercio, que es el primer elemento normativo que define qué es un fideicomiso en nuestro país, dice que es, y me voy a permitir leer la definición, un acto mediante el cual un fideicomitente transmite a un fiduciario la propiedad de bienes o derechos. El fiduciario queda obligado a emplearlos para la realización de fines lícitos y predeterminados en el acto constitutivo. Por otra parte, nos dice el reglamento de la oferta pública de valores de la CONACYF en su artículo 73, y voy a leerlo también, y más adelante voy a explicarlo todo porque son conceptos que son un poquito densos, que es un contrato en virtud del cual la administración pública suscribe un contrato de fideicomiso con un fiduciario con el fin único de llevar a cabo la ejecución de un proyecto concreto de construcción y desarrollo de obra pública para su posterior arrendamiento operativo o financiero con o sin opción de compra por parte de la administración pública. La definición sigue un poco, pero más o menos esos son los elementos importantes. Entonces, lo primero que salta a la vista cuando estamos haciendo esta definición son algunos nombres y algunas figuras que tal vez no conocemos muy bien. Nos hablan de fideicomitentes, de fiduciarios, de fideicomisarios y una serie de definiciones que vamos a ver entonces más adelante. Entonces, tenemos por acá, en primera instancia, el primer, digamos, actor de esta obra, si podemos llamarle así, de los tres, es el fideicomitente. El fideicomitente viene a ser la institución pública que origina el proyecto, es decir, la que tiene la necesidad para la cual hay que hacer el proyecto. Para esto, ¿qué es lo que hace? Hace un contrato de fideicomiso para destinar bienes o derechos que son necesarios para el cumplimiento de los fines necesarios, ¿verdad? Y le transmite la titularidad, de estos bienes o derechos a un fiduciario, en lo que se conoce como una propiedad fiduciaria. ¿Qué quiere decir esa propiedad fiduciaria? Que lo hace para un fin específico, es decir, yo le transfiero como ente público a un fiduciario unos derechos o unos servicios o unos bienes, para un fin específico que está establecido en el contrato de fideicomiso, no para otro fin, solamente para ese fin específico. Bueno, dice el artículo 76 de la CONACYF y el cuerpo que hemos estado refiriéndonos anteriormente, que únicamente puede constituirse como fideicomitente la administración pública. Evidentemente, la administración pública es la que tiene la necesidad de desarrollar una infraestructura pública, entonces, pues ese va a ser el que se va a constituir como el fideicomitente. Digamos, si utilizamos un ejemplo, me parece que tal vez esté bastante conocido para poder
entender mejor este concepto, el proyecto del desarrollo de la nueva sede de la Asamblea Legislativa es un proyecto que fue desarrollado bajo el modelo de fideicomiso. En este caso, entonces, el fideicomitente es la Asamblea Legislativa, que es quien tiene la necesidad y quien origina el proyecto. En el caso del fiduciario, que es el segundo actor, digamos, en esta obra, sería la persona jurídica a la cual se le van a traspasar los bienes en propiedad fiduciaria. Y se compromete a administrarlos de una manera diligente para alcanzar el fin específico que está señalado en el contrato de fideicomiso. Dice por acá la CONACYF que puede constituirse como fiduciarios los bancos sujetos a la supervisión de la SUGEF en nuestro país y los organismos financieros internacionales en los cuales haya participación del Estado costarricense. Entonces, una vez más, utilizando el ejemplo del desarrollo, digamos, del proyecto de la sede de la Asamblea Legislativa, en este caso, quien fungió como fiduciario es el Banco de Costa Rica, que sería entonces un banco estatal en este caso, pero podría haberlo sido perfectamente un banco privado que está supervisado por la SUGEF y es entonces quien recibe esos bienes en propiedad fiduciaria y se compromete a administrarlos de manera diligente para lograr el objetivo o el fin. En este caso, ¿cuál es el objetivo o el fin? El diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del edificio de la Asamblea Legislativa, que sería entonces, en este caso, como vamos a ver, el tercer actor también de la obra, que es el fideicomisario. ¿Quién es el fideicomisario? Que es la tercera figura. La persona que debe recibir los beneficios derivados del cumplimiento del encargo y puede ser el mismo fideicomitente o un tercero. Serán fideicomisarios la administración pública para la que esté destinado el proyecto, así como los inversionistas tenedores de valores emitidos por el fideicomiso. Entonces, una vez más, en el proyecto de la Asamblea Legislativa, pues tenemos que el fideicomisario coincide con el fideicomitente. En este caso sería la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Como un ente, digamos, público. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese caso de este proyecto? Bueno, que tenemos que como fideicomisario está la Asamblea Legislativa, pero también están los inversionistas que pusieron dinero, digamos, que fue levantado por el fiduciario para poder realizar el proyecto, ¿verdad? Entonces, esos son los que vamos a tener como fideicomisarios. Bueno, voy a hablar ahora un poco de otros elementos normativos que establece la regulación, digamos, costarricense relativos a esto, para que entendamos mejor y que me permita sustentar la afirmación que hice al principio. La afirmación que hice al principio fue que la figura del fideicomiso de obra pública tiene imbuido en su, digamos, en su marco regulatorio ya elementos de buenas prácticas de gestión de proyectos. Entonces voy a hablar un poquito más de conceptos para ir explicando en esa línea. En primera instancia, una estructura administrativa y funcional. Tal vez esto no es algo exclusivo, digamos, de la gestión de proyectos, pero sí es una buena práctica definitivamente. Establece la normativa que los fideicomisos deben contar con una estructura adecuada a su objetivo, tanto a nivel administrativo como a nivel funcional. Dice también que esta estructura administrativa debe contemplar la existencia de una unidad administradora de proyectos, o UAP, y de un comité de vigilancia. Me encantó esta parte porque es interesante que esta normativa que fue emitida hace años, mucho antes de que se emitiera, por ejemplo, por el Colegio Federado, la definición del servicio de gestión o gerencia de proyectos, o antes de que publicáramos en el CEFIA la guía de la gestión integrada de proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción, ya la normativa nos hablaba, en el caso de los fideicomisos de obra pública, de la necesidad de una unidad administradora de proyectos. Eso me pareció súper interesante, súper importante, porque está establecido, digamos, de manera regulatoria, no es opcional. Todo proyecto para un fideicomiso de obra pública tiene que tener una unidad administradora de proyectos. Bueno, dice que esta unidad administradora de proyectos, o UAP, como le vamos a llamar acá, digamos, por su acrónimo, debe estar conformada por un grupo de profesionales. Deben contar con perfil técnico, profesional o científico, según sea el caso, necesario para la administración del proyecto y la ejecución de las obras a desarrollar. Entonces, vean qué interesante, porque está armando el equipo humano, digamos, el equipo técnico necesario, que es lo que uno, pues definitivamente de primera entrada dice, vamos a hacer un proyecto, bueno, armemos el equipo que lo va a gerenciar, ¿verdad? En este caso, entonces, el fideicomiso ya tiene, digamos, predefinido la necesidad de tener una unidad administradora de proyecto UAP. Eso me parece que es un elemento importante. Otro elemento importante, bueno, la UAP debe rendirle a un comité de vigilancia, del cual vamos a hablar ahorita más adelante, y al fiduciario informes de avance de proyectos referentes a la construcción, el equipamiento, aspectos presupuestarios, técnicos, financieros, al menos cada 3 meses, aunque lo que se estila es que se haga mensualmente, y debe hacerlo también en el caso de situaciones o eventos trascendentales de forma inmediata.
Entonces tenemos un elemento también importante, ¿verdad?, de la gestión pública asociado a la transparencia, que es la rendición de cuentas, y que también es muy importante, por supuesto, en el caso de proyectos, porque lo que decía hace un rato, lo que no se mide no se puede controlar. Entonces, si tenemos un proyecto donde estamos continuamente midiendo su desempeño, pues tenemos un proyecto que, digamos, podemos tener la tranquilidad de que está ejecutado siguiendo buenas prácticas. Otro elemento importante, bueno, sabemos que los proyectos se desarrollan por equipos profesionales especializados, tanto en los estudios básicos, ¿verdad?, topografía, suelos, estudios ambientales, estudios arqueológicos, etcétera, consultores que desarrollan los estudios preliminares ante proyectos, los diseños, constructores que hacen la construcción, proveedores que venden, digamos, sus equipos, etcétera. Es decir, es un equipo técnico que se necesita para desarrollar un proyecto de ingeniería, arquitectura y construcción. Bueno, en este caso, lo que establece la normativa en el artículo 83 es que el fiduciario, a través de la UAP, debe contratar a cuenta del fideicomiso profesionales o empresas especializadas para que lleven a cabo todas las actividades para desarrollar el proyecto. Estos deben contar con la experiencia necesaria, digamos, en el desarrollo de proyectos de similar magnitud. Entonces, también es un elemento que me parece interesante. La UAP, entonces, se va a encargar, a nombre, digamos, del fideicomiso y en representación del fiduciario, de hacer las contrataciones de todo el equipo técnico que es necesario para que el proyecto se lleve a cabo, desde inicio hasta fin de su ciclo de vida. Otro elemento importante que también está asociado a las buenas prácticas, la gestión de riesgos. En este caso, lo que establece la normativa es que la gestión de riesgos debe estar asociados al fideicomiso, debe ser permanente durante toda la vigencia del contrato. Las políticas de gestión de riesgos deben constar en el contrato por escrito, inclusive. ¿Qué me parece aquí además interesante? Aparte de que es una buena práctica la gestión de riesgos, me parece muy interesante que se genere una sinergia. ¿Por qué? Porque los bancos, que son los entes que son los fiduciarios, típicamente son muy robustos en la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque precisamente a eso se dedican, ¿verdad? Gestionan los portafolios, gestionan el dinero con base en una valoración muy importante del riesgo. Entonces, en el caso de los fideicomisos, tenemos una gestión de riesgo, yo diría que fortificada o fortalecida, si se puede decir, porque nos apoyamos no solamente en la experiencia técnica de la UAP, que tiene el perfil necesario, sino que además se apoya en la parte de gestión de riesgos de los bancos, que es, pues yo diría, un área que es muy robusta a nivel bancario. Entonces, al final, el modelo se beneficia de eso, digamos, del uso de esa buena práctica y del uso de esa sinergia. Bueno, con respecto a la vigilancia y control de las actuaciones de la UAP, lo que establece la normativa es que existe una responsabilidad de verificar por parte del fiduciario el cumplimiento de lo que los artículos que hemos visto en los diapositivas anteriores establecen, y que deben establecerse mecanismos y medios de control. Es decir, tenemos mecanismos y medios de control y tienen que estar explícitos. Y la evidencia de ese seguimiento y control tiene que estar disponible porque puede ser en cualquier momento requerida por la SUGEVAL o por cualquier otro, como vamos a ver en un rato, digamos, de los distintos cuerpos auditores o controladores, digamos, que se requieren en este modelo. Entonces, es interesante también que existe esa vigilancia, ese control, y que tiene que ser continuo, y lo es continuo porque en cualquier momento puede ser requerido. Bueno, con respecto al comité de vigilancia que mencionaba hace un rato, quisiera ahora explicar un poquito en qué consiste. El comité de vigilancia es un cuerpo colegiado que está conformado por 3 personas, usualmente un representante del fiduciario, uno del fideicomitente y uno, digámoslo así, escogido por ambos, digamos, por el fiduciario y el fideicomitente, que tiene por labor o responsabilidad velar por la calidad de la gestión de proyectos. Y lo voy a leer literal. Dice: para cada fideicomiso debe constituirse un comité de vigilancia que vele por la calidad de la gestión de proyectos a desarrollar. Vean qué interesante, no solamente una unidad administradora de proyectos, sino un cuerpo que vele por la calidad de gestión de proyectos. En un cuerpo normativo, digamos, que es relativamente viejo, ¿verdad? Llama la atención. En fin, y la adecuada administración de los flujos. Debe estar conformado por un grupo de profesionales con experiencia en el desarrollo y administración de proyectos de similar magnitud a la que es objeto del fideicomiso. Este comité de vigilancia debe llevar acta de todas sus reuniones y tiene que documentar todos sus acuerdos y todas sus labores, digamos, en este caso de control que realiza. Entonces, es una segunda capa que existe de control, o bueno, una tercera, porque tenemos la UAP, que ejerce control sobre los distintos contratistas del proyecto. Tenemos el fiduciario, que ejerce control sobre la UAP. Tenemos el comité de vigilancia, que ejerce control sobre el fiduciario, el fideicomitente, la UAP y todos los demás. Entonces, es interesante porque está muy bien estructurado el modelo, digamos, a nivel de elementos de control, lo cual está también asociado a buenas prácticas, me parece a mí. Bueno,
Ya para ir finalizando con este tema de los conceptos y enfocarnos en la parte, digamos, final de la charla, que tiene que ver con cómo se aplica todo esto en la realidad, ¿verdad? Porque todo se vuelve de pronto muy teórico. Entonces vamos a ver un caso de estudio. Fuentes de financiamiento. Bueno, comentábamos hace un rato que no solamente era por el know-how técnico digamos, que el modelo de fideicomiso podía ofrecer, por lo cual era atractivo, sino que también era atractivo por su financiamiento, porque podíamos utilizar fondos privados, digamos, para el desarrollo de obra pública. Voy a explicar un poquito cómo se hace eso. Bueno, primero que todo, en el artículo 88 se establece que el fideicomiso de obra pública que capte recursos mediante colocación de emisiones en el mercado de valores podrá también obtener recursos a través de créditos bancarios o de terceros para financiar el proyecto en cualquiera de sus etapas o para refinanciar sus pasivos. Y entonces aquí surge un concepto interesante, que es el concepto de titularización. ¿Qué es la titularización? Que es uno de los mecanismos, digamos, mediante los cuales los fideicomisos se fondean para poder hacer el desarrollo de esta obra pública que una entidad pública quiere hacer, tiene una necesidad, pero no tiene la plata para hacerlo porque en el contexto que estamos fiscal no es posible. Bueno, lo podemos hacer entonces por la titularización, que es básicamente una técnica financiera que lo que permite es ceder a un vehículo de propósito especial, y ahorita voy a explicar qué es un vehículo de propósito especial, un activo, bueno, un grupo de activos, y la venta, digamos, de estos a inversionistas en forma de títulos valores, que son emitidos de forma estandarizada. Entonces, este proceso de titularización lo que permite es que un inversionista privado pueda adquirir títulos, valores de un proyecto X, de esa manera lo fondea, y luego recibirá su pago, digamos, a partir de los pagos del arrendamiento que va a ser este ente público, digamos, del edificio, del puente o de lo que sea, digamos, que se desarrolla, o en su defecto también se puede beneficiar o se puede haber pagado con los, digamos, con lo que genere la infraestructura pública que se desarrolle. Entonces, bueno, ¿qué es el famoso vehículo de propósito especial? Bueno, en realidad eso es una estructura jurídica que básicamente es creada para separar patrimonialmente un activo y constituirse, perdón, en una emisión de valores de oferta pública por medio, por ejemplo, en este caso del fideicomiso, ¿verdad? Entonces, todo esto se vuelve un poco, digamos, más financiero. Yo me enfoco más hacia la parte técnica, pero bueno, obviamente son conceptos que tenemos, la parte técnica, ingenieril y de gerencia de proyectos, me refiero, pero obviamente tenemos que explicarlo un poco para que lo entendamos. Entonces, ya para ir cerrando esta parte de conceptos teóricos, vamos a ver un poquito cuáles son las distintas etapas de un, digamos, fideicomiso. Y aquí de darle el crédito a Esfera, digamos, Esfera es la marca que utiliza el Banco de Costa Rica para el desarrollo de obra pública, que pues es de donde tomé yo esta información. Entonces tenemos básicamente un esquema en el cual tenemos 6 etapas para un fideicomiso. Primera etapa es la de formulación del proyecto. Acá lo que se busca es determinar cuál es la necesidad que se quiere satisfacer, cuáles son los requerimientos que esa necesidad o ese proyecto tiene que ser. Entonces, si lo que queremos es desarrollar, por ejemplo, un edificio para la Asamblea Legislativa, entonces es determinar la necesidad de solo comprar el edificio, se requieren terrenos, se requieren diseños, ya existen diseños, es todo ese análisis que tiene que hacerse. Ok, ya sabemos qué es lo que necesitamos. Ahora, ¿cómo se requiere? ¿Qué tiene que tener? Bueno, tiene que ser de tantos metros cuadrados, de tantos pisos, tiene que tener parqueos, no tener parqueos, tiene que tener espacios para los diputados, tiene que tener un plenario, tiene que tener zona para los periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, después de eso es necesario contratar un estructurador financiero, porque el ejercicio no es algo complejísimo, pero sí se las trae, por supuesto, ¿verdad? Hay que hacer un análisis entonces de cuál es la inversión esperada en el proyecto, cuáles son los gastos de operación y mantenimiento, cuáles son los ingresos que se pueden requerir, cómo se pueden captar los recursos, se va a hacer mediante un préstamo o varios préstamos, se va a hacer mediante titularización o qué forma, digamos, vamos a utilizar para poder financiar ese proyecto. Todo eso tiene que estructurarse, ¿verdad? Y eso lo tiene que hacer un ente estructurador financiero, que típicamente es una entidad bancaria. Y con base en eso, digamos, los requerimientos y la estructuración, pues se hace un análisis de factibilidad. Si el proyecto se demuestra factible, pasa a la siguiente etapa. Si no se demuestra factible, hay que reformular o descartar el proyecto si es que no existe, digamos, esa posibilidad. Bueno, en segundo lugar, la etapa, digamos, de diseño y estructuración financiera del proyecto. Acá se hace una elaboración del informe de estructuración ya más fino, más detallado. Se tiene que definir el tipo de arrendamiento. Básicamente se habla de 2 tipos de arrendamientos, operativo o financiero. Se determina cuál es o se crea el modelo financiero, digamos, que sustenta todo esto, y esto es muy importante porque es información que después va a ser sometida, si el proyecto se va a hacer por titularización o también por financiamiento bancario, todo lo que es el modelo financiero va a ser visto con lupa por un potencial inversionista o por un potencial ente financista del proyecto.
Entonces, esta etapa cierra con la contratación del financiamiento, cualquiera que sea, digamos, el mecanismo que se establezca. Vamos a una tercera etapa entonces, que es la del paquete contractual. Aquí lo que se hace es que se elabore el contrato de fideicomiso, ¿verdad? Que establece entonces para el fiduciario cuáles son las necesidades, cuáles son las obligaciones del fideicomitente y del fiduciario, cuál es el objetivo del fideicomiso, cuál es la duración, cómo se va a hacer. Todos esos detalles son establecidos ahí y este contrato de fideicomiso tiene que ir a la Contraloría General de la República para ser refrendado. Todo contrato de fideicomiso de obra pública tiene que ir a la Contraloría para ser refrendado y solamente hasta que es refrendado entonces puede entrar en efecto, digamos, las obligaciones, digamos, y los derechos que establece ese contrato de fideicomiso. Entonces, en este momento podemos empezar a hacer la elaboración de contratos subyacentes, la elaboración de los reglamentos internos, llámese reglamento del Comité de Vigilancia, reglamento de inversión, reglamento de adquisición de bienes y servicios, todo eso es parte del paquete contractual. Y pasamos a lo que se conoce como la fase preoperativa. Acá en la fase preoperativa ya se da la orden de inicio del fideicomiso, es cuando el fideicomiso, digamos, formalmente arranca haciendo ¿qué? La contratación de la UAP, que es el primer elemento que tenemos que tener en un fideicomiso. Entonces, contratamos a la unidad administradora de proyecto y esta unidad administradora de proyecto, a su vez, se encarga entonces de hacer todas las contrataciones del fideicomiso. Obviamente, tomará, digamos, los análisis de factibilidad y todo lo que se hizo previamente, lo revisará, lo adecuará, lo ajustará, lo planificará y ya lo pondrá, digamos, en un plan que tiene un sustento mucho mayor, más técnico, ¿verdad? Entonces, ya vamos a tener aquí elementos como estructuras de desgloses de trabajo, cronogramas, presupuestos, flujos de cajas, análisis de riesgo, etcétera. Todo eso lo hace y con base en eso entonces va desarrollando las distintas fases, digamos, o las distintas pasos, digamos, del proyecto, la ejecución y la contratación de las obras, la supervisión o la inspección y eventualmente cuando se finalice la construcción, pues la aceptación preliminar y final de dichas obras. Y ahí vamos entonces a la fase operativa. Hay ciertos fideicomisos que pueden llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque no son, digamos, se hacen con fondos que tienen el mismo fideicomitente, entonces no es necesario pasar a una fase operativa. Pero cuando es necesario pasar a la fase operativa porque hay que hacer un arrendamiento para cubrir las obligaciones, entonces vamos a la fase operativa, donde se inicia el proceso el periodo de arrendamiento, se da el cobro de las cuotas de arrendamiento que permiten ir cancelando las obligaciones que se tienen, se da el mantenimiento de las obras y se va dando el pago de las obligaciones a los distintos inversionistas o a los bancos que financiaron el proyecto. Llegamos entonces a la etapa final o sexta, que es la del finiquito del fideicomiso, donde se da la cancelación de todos los pasivos, se hace ya el finiquito formal y se hace el traspaso de los activos del fideicomiso al fideicomitente y con eso entonces se cumplió con el objetivo y se acaba, digamos, el proceso. Acá lo tengo de forma gráfica, es básicamente lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, donde vemos la fase preoperativa, la fase operativa, y tenemos visto en una línea temporal, digamos, cómo van ocurriendo cada una de las distintas fases que comentamos en la diapositiva anterior. Bueno, ya para ir finalizando, entonces, algunos ejemplos de fideicomisos que se han desarrollado en nuestro país, digamos, como decía Oscar Luis hace un rato, ya esto tiene años, digamos, estarse haciendo. Lo que pasa, y por la razón que yo me sentí tentado a hablar de este tema, es que a pesar de que es algo que se viene haciendo hace mucho tiempo, es como muy poco visible. Uno lo ve de pronto en prensa, pero no se habla tanto. Y es de mi interés que se conozca este modelo, no porque sea el único, porque como lo dijimos, existen otros modelos de desarrollo de obra pública, pero es uno más que las instituciones públicas podrían perfectamente aprovechar. Entonces, bueno, tenemos varios ejemplos. El proyecto hidroeléctrico Toro 3 de JASEC y CBCR por 193 millones de dólares. El de la Asamblea Legislativa con el Banco de Costa Rica, 52 mil millones de colones. La térmica Garavito, 362 millones. El del MEP BID Banco Nacional para dotar al MEP de infraestructura educativa de 167.5 millones. Anda por ahí desde el 2013, pero arrancó formalmente en 2015. El del proyecto hidroeléctrico Reventazón y Scotiabank, este es interesante, son 1.406 millones de dólares, ¿verdad? El proyecto hidroeléctrico más grande de Centroamérica, y tiene la particularidad interesante de que el fiduciario fue un banco privado, no un banco público, porque en la mayoría de los casos son bancos públicos, pero puede ser cualquiera. Acá lo que pasa, creo yo, por lo que he leído, es que el interés que tenían los bancos públicos, en este caso el Banco Nacional, el Banco de Costa Rica, era de financiar el proyecto. Y si lo financiaban, no podían ser fiduciarios. Entonces, mejor le quedó el rol de fiduciario a Scotiabank y los bancos fungieron como colaboraron con el financiamiento. Bueno,
El de la UCR Banco de Costa Rica de 166 millones de dólares, el del Benemérito Cuerpo de Bomberos con el Banco Nacional, 23 millones para hacer 2 megaestaciones de bomberos en nuestro país, el del Corredor Vial San José-San Ramón, el del AIA-BCR de 52 mil millones, el del Fideicomiso Inmobiliario de Judesur BCR, que es el que vamos a conversar en un ratito, que es por 5 mil millones de colones. Y bueno, algunos comentarios ya finales para ver entonces un ejemplo de aplicación. Para utilizar el esquema de fideicomiso, el ente público debe estar facultado para hacerlo. No todo ente público está facultado para entrar en un fideicomiso. Eso es importante tenerlo presente. Entonces, es una de las primeras revisiones que hay que hacer. Por otro lado, el ente público que promueve el proyecto debe conceptualizarlo bien y no puede transferirle la responsabilidad al potencial fiduciario o al estructurador financiero. Es decir, aquí no se trata de que yo soy una institución pública y entonces digo, no, hombre, lo voy a hacer por fideicomiso y le paso la bola al fiduciario y que ellos armen el proyecto, que definan la necesidad, que definan qué hay que hacer, porque yo no sé. Realmente eso no puede ser, y bajo cualquier modelo de desarrollo de obra pública, esto tiene que hacerlo bien la institución pública, tiene que definir muy bien la necesidad y los requerimientos, y obviamente estar claro de cuál es el marco regulatorio que lo ampara a esa institución específica para ver si puede o no puede utilizar ese modelo. El contrato de fideicomiso requiere el refrendo de la Contraloría General de la República, eso lo comenté hace un rato, siempre el contrato tiene que ir a la Contra y la Contra tiene que refrendarlo. Cuando se requiere financiar el proyecto, la entidad pública que lo promueve debe contar con una fuente de generación de ingresos propios. Eso es importante porque tiene que haber un mecanismo, ¿verdad?, para de dónde sacar el dinero para pagar las obligaciones. Es posible utilizar el esquema de fideicomiso cuando la entidad pública cuenta con los fondos, es decir, no necesariamente se requiere que haya un levantamiento de fondos, en estos casos se hace un fideicomiso inmobiliario y lo que hace la entidad pública es apoyarse en el fiduciario para que traiga a la mesa todo el know-how para la gestión del proyecto, no así para la gestión de los fondos, aunque el fiduciario, por supuesto, gestiona esos fondos si es que se reciben a priori para irlos utilizando y sacándole algún rendimiento. Y finalmente, el fideicomiso es sujeto a controles establecidos en nuestro sistema regulatorio. Esto es muy importante, es un esquema que es altísimamente regulado. Lo ve la Contraloría, lo ve la SUGEVAL, lo ve la auditoría del fiduciario, lo ve la auditoría del fideicomitente, hay estados auditados, entonces realmente es un esquema que es ampliamente, digamos, regulado, lo cual también pues a nosotros que somos bastante gustosos de la regulación y a veces de la parálisis por regulación, pues nos cae muy bien en Costa Rica. Y bueno, ya para cerrar entonces la charla, vamos a ver un poco esto en un caso, digamos, real de estudio, que sería el fideicomiso de el Judesur y el Banco de Costa Rica. Este fideicomiso del Judesur y el Banco de Costa Rica tiene por objetivo el desarrollo de infraestructura física en el depósito libre comercial en Golfito. Básicamente lo que busca es resolver tres cosas. Una es dotar de 14 locales comerciales al depósito. Estos locales se habían quemado, si algunos podrán recordar, en un incendio en el 2001 y en otro incendio posteriormente, donde se habían quemado estos locales y entonces desde entonces no han sido reconstruidos. Por otra parte, hay que dotar al depósito del sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico que tiene es un sistema eléctrico que es muy viejo, está totalmente obsoleto y más bien hay un altísimo riesgo de que genere incendios. Entonces es un peligro latente ese sistema eléctrico. El tercero es el edificio administrativo, digamos, de Judesur, que en este momento las oficinas de Judesur están alojadas en un espacio que les da el Banco Nacional, ahí en Golfito. Está largo del depósito, no es tan funcional y aunque pueden acomodarse por ahí, pues lo mejor sería que estuvieran en el depósito. Entonces el objetivo del fideicomiso es resolver esas tres necesidades. Bueno, la línea de tiempo está establecida acá en este gráfico. El refrendo del contrato se dio en junio del año 2019. En julio del 2019 se preparó todo el paquete contractual que ya les comenté hace un rato, que incluye los reglamentos, reglamento de adquisiciones, reglamento de inversión y reglamento de comité de vigilancia. En octubre, noviembre del 2019 inició el proceso de contratación de la UAP, la cual entró en funciones en febrero del 2020, el 1 de febrero del 2020. Entre ese momento y octubre del 2020 aproximadamente se realizaron los estudios técnicos, llámese levantamientos topográficos, levantamiento de obras existentes, también estudios de suelos, estudios ambientales, todo eso se realizó. Y bueno, eso nos lleva al hoy, que estamos por acá, más o menos donde está esta línea punteada, que está en este momento en ejecución los estudios preliminares y la elaboración del anteproyecto.
Después de eso, el diseño y planos y el modelado en Revit y bajo el sistema BIM tiene que estar listo para mayo del 2022 según el cronograma. La construcción debería estar finalizando en septiembre del 2023 y el proyecto se debería estar cerrando en diciembre del 2023. Eso a grandes rasgos. A nivel, digamos, estructural, pues el esquema es el que se describe aquí en este gráfico. Se tiene obviamente Judesur acá, ¿verdad? Como ente con una necesidad de desarrollar el proyecto. Se tiene a un fiduciario, un concurso que ganó el Banco de Costa Rica, que es el que funge entonces como fiduciario en este caso. Este caso es particular porque Judesur tiene los recursos, no hay que hacer levantamiento de recursos, sino que Judesur contaba con 5.000 millones que son de un superávit específico y que le fue permitido, digamos, utilizarlo o designarlo para hacer este proyecto. Bueno, se suscribe un contrato de fideicomiso que es refrendado por la Contra, como les comentaba, la Contraloría, y con base en esto se hace en primera instancia la contratación de la unidad administradora de proyecto, que es una auxiliar, digamos, del fideicomiso para realizar todo lo que es la contratación de las distintas empresas y para realizar la gerencia del proyecto, ¿verdad? Y pues básicamente eso se hace bajo el ojo vigilante del comité de vigilancia que está por acá, que está conformado por 3 profesionales, uno seleccionado por Judesur, uno seleccionado por el banco y otro seleccionado entre ambos. Y por acá tenemos a todos los entes vigilantes, auditores y revisores, como la Contraloría General de la República, la SUGEF, la auditoría, que es la auditoría interna de Judesur, la del banco, y también se contrata auditoría externa para los estados financieros. La UAP está conformada, esta es una UAP muy pequeñita realmente, porque el proyecto es muy pequeñito, entonces esta UAP tiene nada más 4 componentes. Un componente que es el de la gerencia de la UAP, ¿verdad? Un segundo componente que es el de un encargado de adquisiciones, un tercer componente que es el del encargado de la contabilidad para desarrollar los estados financieros y llevar la contabilidad del fideicomiso, y un soporte administrativo. Y existe, digamos, contratado externo contra demanda, un soporte legal para ver todos los temas legales. Entonces es una UAP que es bastante pequeña y eficiente, por lo menos es lo que se buscaba para minimizar el costo operativo. Bueno, ya entrando ahora sí a lo que es aplicación de buenas prácticas, porque la parte de gerencia de proyecto no la podemos dejar de lado. Tenemos acá entonces la estructura de desglose del trabajo, la estructura de desglose del trabajo de alto nivel del proyecto, que está desarrollado en este caso por fases. Cuenta, digamos, de 8 grandes mega entregables o fases, en este caso, que serían la fase de concepción, la de planificación, la de adquisiciones, la de diseño, la de construcción, la de puesta en operación, la de las labores de gestión y la de cierre. Y en cada una de ellas, pues hay una serie, digamos, de paquetes de trabajo que son entre los cuales se ha, digamos, subdividido el proyecto como base, digamos, o como columna vertebral para planificarlo y desarrollarlo. Entonces, en la parte de concepción, el énfasis es la búsqueda de la determinación de la factibilidad o la confirmación de la factibilidad. Ya el proyecto se había en algún momento hecho en la fase inicial, se había determinado que era factible, pero la UAP, cuando entra, pues hace una revisión de esa factibilidad, tanto a nivel económico como a nivel técnico. La fase de planificación, que cuenta con el desarrollo del plan de proyecto, ¿verdad? Que es una herramienta básica, indispensable para aplicar, digamos, de aplicación de buenas prácticas. La realización de los estudios técnicos, que tienen que ver con estudios topográficos, levantamientos, suelos, estudios ambientales, etcétera. La elaboración de los estudios preliminares, ¿verdad? Que va con la parte de determinación del programa de necesidades, la aplicación de la normativa que es vigente, digamos, para el proyecto, y todas las consultas a las instituciones que son competentes, digamos, en este caso, y la elaboración del anteproyecto, que cuenta con la parte, digamos, gráfica en sí y documental, con una parte de validación del costo, porque este proyecto tiene puntos de control para que el presupuesto se vaya controlando siempre en distintos niveles, para no llegar, digamos, al final a darse cuenta que el presupuesto no va a alcanzar. Entonces, aquí hay un check que tiene que cumplirse. Cuando el anteproyecto se termina, se hace una estimación de costo que tiene que caer dentro del margen que está establecido, y después también una propuesta de estrategia constructiva. Después de eso tenemos una fase de adquisiciones, donde están todos los procesos de adquisición de los distintos bienes y servicios necesarios para el proyecto. Una fase de diseño, donde está la parte de elaboración de planos, el modelado en Revit, el desarrollo, digamos, de los modelos en BIM, la elaboración de las especificaciones, la estrategia constructiva, la obtención de los permisos de construcción, y también un proceso de revisión del diseño, que ahorita voy a explicar un poco más. La etapa constructiva, que es, pues obviamente se explica por sí misma, arranca con la demolición de obras, la construcción de los locales, la construcción del edificio, la reposición del sistema eléctrico, que primero hay que hacer un sistema eléctrico y después demoler el sistema viejo, porque no podemos dejar sin electricidad el depósito. Entonces es una complejidad, digamos, logística que tiene el proyecto, interesante.
Y después de eso, lo que tiene que ver con la parte de los planos, línea roja, los planos tal como se construyó, pruebas de control de calidad y todo lo que es la parte de la inspección técnica. Después la puesta en operación, que incluye la colocación del mobiliario, el equipamiento del edificio, entrenamiento de personal, elaboración de manuales y entrega al usuario, y transferencia del inmueble a Judesur en este caso. Y finalmente, las últimas dos fases tienen que ver con la gestión, donde está la gestión de la UAP, de digamos, la parte de gerencia, de adquisiciones, de conta, auditoría, servicios legales, y la parte de cierre, que tiene que ver con lo que es ya entrega de garantías, recibidos conformes, cierre de contratos, entrega de registros para finalizar el proyecto. Esto es, digamos, a un alto nivel, en resumen, porque es imposible presentar en una diapositiva toda la estructura de desglose del trabajo del proyecto. Bueno, siguiendo también con las buenas prácticas, derivado de esa estructura de desglose del trabajo, tenemos un cronograma que está totalmente alineado con la estructura de desglose del trabajo, sigue la misma estructura, solo que lo lleva a un mayor nivel, como establecen las buenas prácticas. Aquí lo que tenemos es un extracto, nada más mostrando las actividades en ruta crítica, porque se hacía demasiado difícil de visualizar, mostrar el cronograma con cientos de actividades. También tenemos un cronograma, digamos, a nivel, alto nivel, digamos, donde se evidencia cuál es la duración en barras de cada una de las 8 fases que vimos en la EDT hace un rato. Y esto, por supuesto, está totalmente amarrado, tal como establecen las buenas prácticas. Después tenemos el presupuesto del proyecto, que en este momento se estima en 5.490.784.917,92. El aporte que hace Judesur es de 5.000 millones y hay 500 millones que se están levantando como parte de los rendimientos que generan esos fondos que están invertidos en CDPs y en SAFI para generar ciertos rendimientos. Entonces el presupuesto anda por ahí como por los 5.491 millones. Tenemos, por supuesto, amarrado entonces ese presupuesto y el cronograma del proyecto a una curva S o a un flujo de caja que está totalmente amarrado. Esto es derivado, todo está totalmente amarrado, ¿verdad? Aquí lo vemos de forma tabular, acá lo vemos de forma gráfica, donde tenemos entonces la curva roja que tiene la característica forma de curva S, aquí un poquito alargada, y en verde vemos los digamos, gastos puntuales por cada trimestre que va a tener el proyecto. Aquí se ve claramente cómo en las etapas tempranas, en las fases del ciclo de vida más tempranas, el proyecto pues tiene, digamos, gastos relativamente bajos y cómo a partir del año 2022, que es cuando despega la construcción, se dispara, digamos, el gasto del proyecto. Entonces, esto está totalmente amarrado tanto con el cronograma como con el presupuesto e implícitamente con la EDT. Se hace, como les comentaba, gestión de riesgos. Básicamente tenemos un proceso, digamos, que sigue las buenas prácticas, donde se hace identificación del riesgo, se hace análisis cualitativo para priorizarlo, se hace cuantitativo de algunos elementos, se hace una definición de respuesta al riesgo, se hace una matriz, digamos, con las distintas respuestas, se asignan responsables y se va monitoreando. Eso es un proceso que es muy interesante porque es un proceso que es liderado por la parte de gestión de riesgo del banco. No, en este caso, digamos, la UAP complementa, apoya y tenemos apoyo de todas las partes, pero quien lo lidera el proceso es el fiduciario o el banco en este caso. Y aquí solamente he colocado como manera de ejemplo un extracto, digamos, de la matriz que es bastante amplia. Bueno, las principales contrataciones, digamos, que tiene este proyecto y la forma en la que fue diseñado, tal vez para empezar, nos enfrentamos a dos posibilidades. Si desarrollábamos el proyecto bajo el modelo de diseño, procura y construcción o si lo hacíamos como diseño-construcción. Hicimos un análisis porque el comité de vigilancia así lo pidió y también porque teníamos que fundamentarlo de esa manera. Hicimos un análisis para valorar tiempo, costo y riesgo comparativamente con los dos modelos. Y entonces de ese análisis salió que el modelo más conveniente para el proyecto era un modelo de diseño-construcción. Entonces, ¿cómo estructuramos esto? Bueno, lo estructuramos de forma que vamos a tener un consultor que nos hace el anteproyecto y después vamos a tener un consultor que nos hace el diseño y un contratista, posiblemente se van a consorciar, un contratista con un diseñador, y entonces el que nos hace el anteproyecto va a revisar el diseño que hace el diseñador del equipo de diseño-construcción, y después el que nos hace el anteproyecto, además de revisar ese diseño, es el que nos va a hacer la inspección técnica.
Entonces, de esa forma fue que quisimos establecer el balance, digamos, de pesos y contrapesos que tiene que tener un equipo en un proyecto de estos para poder verificar y tener todas las partes y contrapartes que correspondan. Entonces, derivado de ese modelo es que se derivó toda la estructura, digamos, y la planificación del proyecto. Entonces, ¿cuáles son las principales contrataciones que se tienen? Bueno, la UAP, ¿verdad? Que fuimos contratados al principio, facturación electrónica, servicios legales que se dan por demanda. En otros fideicomisos se ha estilado, digamos, incluir el soporte legal como parte de la UAP. En este caso se experimentó con hacerlo, digamos, por demanda y está funcionando muy bien porque solamente se paga por lo que se necesita, no se paga continuamente, ¿verdad? Entonces, digamos, creo yo un acierto de este fideicomiso. Otra contratación para los estudios preliminares, anteproyecto y revisión de planos e inspección, que ya esto fue adjudicado a un consorcio conformado por 3 empresas consultoras bastante reconocidas del país. Otras contrataciones que tienen que ver con estudios técnicos para el levantamiento de obras, topografía, estudios de suelos, estudios ambientales, etcétera. Todos esos ya han sido realizados. Otra contratación, que es la más grande, de hecho, que se tiene en este proceso, de este proyecto, que es planos, especificaciones, construcción, mobiliario y equipamiento, ¿verdad? Entonces, este es el equipo de diseño y construcción que va a hacer las obras. Una contratación para la auditoría externa, que ya está en este momento trabajando. Y contrataciones menores, que es una previsión que se tiene para realizar algunas otras contrataciones que tal vez no se pudieron planificar desde un inicio y que van surgiendo como parte, digamos, de la elaboración progresiva que el proyecto tiene, que es un concepto, pues, ampliamente reconocido. Entonces, dentro del tema de las adquisiciones tenemos 3 procedimientos de contratación principales. La contratación de menor cuantía, que son contrataciones que van de $5,000 a $80,000. La contratación de concurso por invitación, que va de $80,001 a $750,000. La contratación o los concursos de ofertas, que va, digamos, para contrataciones mayores a los $750,000. Y para menos de $5,000 tenemos la contratación con fondos de trabajo. El reglamento de bienes y servicios, de adquisición de bienes y servicios, prevé también la posibilidad de una contratación directa, pero hasta este momento no prevemos que vaya a ser necesario ninguna contratación directa, sino que todas son contrataciones concursadas. Nos parece que es importante tratar de mantenerlo así por un tema de transparencia, ¿verdad? Y de cumplimiento de los principios, digamos, de contratación administrativa, que no lo he mencionado y vale la pena comentarlo en este contexto. Si bien el fideicomiso tiene un reglamento de adquisición y bienes y servicios, que es el que regula todo lo que tiene que ver con la materia de adquisiciones, no está exento, digamos, del control de la Contraloría General de la República. Lo que pasa es que no aplica, digamos, el reglamento de contratación administrativa, sino que aplican los principios de contratación administrativa. Entonces, hay ahí una pequeña sutileza que es una de las ventajas que se citan en los fideicomisos, porque se dice que esa, digamos, posibilidad de manejarse por principios permite cierta flexibilidad que la ley de contratación no permite. Pues yo pienso que eso es relativo realmente, porque al final si estamos aplicando principios, siempre tenemos, ¿verdad?, mecanismos de control, pero bueno. Con respecto a lo que tiene que ver con la gobernanza, ya vimos la estructura, tal vez ahora el esquema de reuniones, es interesante comentarlo, sería, vamos a ver, tenemos reuniones de coordinación interna de la UAP, tenemos reuniones de coordinación con el fiduciario cuando es necesario, tenemos reuniones de coordinación con el equipo o las empresas contratadas también cuando es necesario, existen reuniones que le llamamos de comité ejecutivo, donde va la UAP, un representante del fideicomitente y un representante del fiduciario, todos con capacidad de toma de decisiones. El objetivo de este comité ejecutivo es tomar decisiones ejecutivas para que el proyecto nunca esté detenido por falta de una decisión. Después tenemos reuniones de comité técnico que se dan, digamos, con los equipos técnicos para ir, por ejemplo, en este momento tenemos reuniones semanales para el desarrollo del anteproyecto, donde todas las semanas nos estamos reuniendo con el equipo consultor, la gente de Judesur para ir desarrollando el anteproyecto. Y tenemos reuniones del comité de vigilancia que son mensuales, donde lo que hacemos es rendirle cuentas al comité de vigilancia de qué es lo que se ha hecho y cómo se ha hecho, cuáles son los problemas, cuáles son los aciertos y cómo va el proyecto con base en los informes mensuales de desempeño que el proyecto tiene. Para finalizar entonces, el estatus del proyecto en este momento, proyecto al 31 de enero, digamos, haciendo el cierre al 31 de enero, a nivel de alcance, 20 paquetes de trabajo han sido completados, 16 paquetes de trabajo están en ejecución. A nivel de cronograma, el proyecto lleva un 26% de avance planeado y lleva de avance real y lleva un 25% de avance planeado, es decir, que va un 1% adelantado con respecto al cronograma. A nivel de costos, se han gastado hasta este momento 268 millones de colones, lo cual representa un 5.4% del aporte de 5,000 millones del fideicomitente. Es decir, con un 5.4% a este momento hemos producido un 26% de avance.
por supuesto, porque son las etapas tempranas del proyecto. Después eso va a cambiar. Los ingresos acumulados que se han generado por rendimientos, digamos, de estos 5.000 millones que se tienen en distintos vehículos, digamos, CDPs y en SAFI para poder obtener rendimientos, digamos, y no tener los ociosos, han generado 334 millones de colones. Es decir, en este momento tenemos más ingresos que gastos, o lo que podríamos enunciar es que la operativa del fideicomiso se va pagando, digamos, con los rendimientos que lleva por ahora. Los ingresos en este momento superan a los gastos en un 25%. A nivel de desempeño de proveedores, por dicha, todos los proveedores que se han contratado a la fecha han dado un resultado satisfactorio, no han habido quejas y todos se han desempeñado adecuadamente. Y ya para finalizar entonces y dar la posibilidad de la parte de preguntas, tenemos como conclusiones que, bueno, primero en nuestro país es indispensable que no perdamos la competitividad y una forma de apuntalar o de mantener esto es mediante el desarrollo adecuado de obra pública. Por otro lado, tenemos pues varios esquemas, digamos, de desarrollo de posibles desarrollos de obra pública. Pensamos que tienen que proliferar o tienen que favorecerse o tienen que empujarse los que aplican buenas prácticas de gestión de proyectos, y de por sí todos deberían aplicar buenas prácticas de gestión de proyectos, evidentemente. Se debe seleccionar el esquema de ejecución para cada obra o infraestructura de acuerdo a un análisis específico, es decir, no podemos generalizar y decir fideicomisos es la pomada canaria y eso sirve para todo. No, realmente no es así. Hay proyectos que tienen cierta escala, cierto nivel, que el fideicomiso no es el mejor esquema. Hay otros, digamos, modelos que ya vimos que pueden resultar más convenientes, así que hay que analizarlo siempre en una base, digamos, de caso a caso. Y es posible, o un posible esquema para el desarrollo, eso sí, es el del fideicomiso de obra pública, que incorpora desde su concepción normativa conceptos de buenas prácticas de gestión de proyectos y que por eso pues decidimos presentarlo aquí para que sea de mayor conocimiento y mayor difusión y que puedan, digamos, las instituciones utilizarlo. Con eso entonces finalizo mi presentación y entonces creo que podemos pasar a la etapa, digamos, de acuerdo a lo que diga el comité de evaluación, supongo, de preguntas. Así que estoy a la orden. Muchísimas gracias, don Carlos. Abrimos en este momento el espacio para preguntas de parte de los miembros de la comisión. ¿Puedo? Adelante, don Oscar. Sí, claro. Carlos, la EDT es maravillosa, o sea, la manera en cómo está estructurada el diseño de la EDT me parece muy apropiado, muy ajustado a la realidad del proyecto. Lo encuentro también muy ajustado a nuestra realidad país. La decisión de poner como en la primer nivel de entregables, hacerlo por fases, es interesante y repito que siento que se adecua a la generalidad del conocimiento que hay de administración de proyectos aquí en el país o que no lo haya. Pero quisiera ver si es posible, Carlos, porque la cantidad de involucrados es tremenda. Mencionaste ahí un asuntito de particular interés que fue el asunto del sistema eléctrico. Bueno, claro, pasaste por él y dijiste, esto es muy complejo. Por supuesto, nosotros entendemos que eso es complejísimo, pero pueden haber otras cosas más, Carlos. ¿Cómo fue que se llevó adelante? ¿Cómo fue que contanos un poquito sobre los procesos de comunicación, los procesos de negociación, los procesos de estira y encoge, cuando estás sentado en la mesa con las personas y decir, bueno, vamos a construir la ADT, porque no es una cosa que sabemos aquí nosotros, que no es algo que uno dice, hagámosle, ya hoy en la tarde está lista. Sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces, por la charla, pues pasaste como tenías que pasar, rapidito y todo, pero quisiera que ahondaras un poquito más en eso, en el diseño, en la construcción de la EDT, Carlos. Claro, con mucho gusto. No, definitivamente, yo me imaginaba que me ibas a preguntar de la ADT, porque vos sos un gran defensor, desde que dabas clases y todo, pues siempre has sido un defensor de la estructura del desglose del trabajo, y lo hemos hablado mucho, que es un elemento importante, es la columna vertebral, ¿verdad?, a lo largo de la cual se desarrolla un proyecto. Entonces es muy importante. Nosotros lo que hicimos en primera instancia, la primera decisión fue lo del enfoque por fases, que nos pareció la forma más natural de hacerlo, inclusive a sabiendas de que eventualmente venía la guía de la GIPIAC, ¿verdad? Y que venía por fases, como habíamos participado como miembros del equipo redactor, ¿verdad? Pues sabíamos que venía por ahí, entonces andábamos buscando cosas que fueran incuestionables.
y que fueran prácticas para el proyecto. Entonces, esa fue la primera decisión, tal vez sin pensarlo mucho, una orientación a fases para armarlo todo con base en algo que sabíamos que venía a ser regulado eventualmente, ¿verdad? Entonces, ese fue un primer elemento. Hicimos un planteamiento básico que revisamos en este caso con el fiduciario, con la gente del banco, entramos en detalle, hubo un ir y venir un poco más que todo para considerar ciertos elementos que eran muy específicos del fideicomiso, del modelo de fideicomiso, que por lo menos en mi caso como gerente de la UAP yo no conocía, es la primera vez que me tocaba, entonces elementos que tal vez no teníamos considerado se metieron ahí, la auditoría externa, una serie de elementos que tal vez no son tan comunes en la totalidad de los proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción. Después ya con eso, digamos, consensuado como fiduciario UAP, entonces se fue y se hizo una presentación ante el fideicomitente, en este caso FIDESUR, ¿verdad? Que en realidad pues está representado por una junta directiva de 11 personas que tienen una muy diversa preparación. Hay personas que son abogados, hay doctores, hay, digamos, es muy variado. Entonces, digamos que no hubo mayor cuestionamiento, sino que hubo mucha aceptación. Afortunadamente, el modelo de fideicomiso permite que las cosas estén ya como muy bien documentadas. El contrato de fideicomiso establecía el alcance y todo, entonces no había mucho donde perderse, no, digamos, en este caso no hubo mucho estira y encoge. Sí, pues con el representante de Judesur, que es el director ejecutivo, que es el que participa en el día a día, digamos, en las reuniones y todo, sí tuvimos algunas reuniones para definir un poco el sistema eléctrico, hasta dónde, qué significa, porque era muy amplia la definición, el sistema eléctrico, pero ¿dónde? Adentro de los locales, por ejemplo. No, llegamos hasta el tablero de distribución y ya cada concesionario del tablero para adelante distribuye como quiera. Entonces esa fue una decisión, un estira y encoge, pero fue relativamente fácil, ¿verdad? Entonces, básicamente ese fue el proceso. He de decir que, bueno, ya llevamos un año, digamos, trabajando en este fideicomiso. La EDT ha sufrido 2 o 3 ajustes o actualizaciones cuando hemos descubierto algunos elementos que antes no estaban tan evidentes, o en otros casos hemos decidido subdividir un poco más porque nos hacía falta, digamos, tal vez nos estábamos quedando con paquetes de trabajo un poco arriba. Entonces, esa ha sido un poco la dinámica, digamos, y la experiencia, Oscar. Excelente, Carlos, sí, excelente. Es un comentario final. Es importante hablamos de lecciones aprendidas en gestión de proyectos, ¿ok? Pero es importante estas cosas, y como lo estás diciendo vos, y esto que va a quedar público, porque el país tiene que aprender de esto, Carlos, realmente. El país, y me refiero a la institucionalidad pública, a la institucionalidad financiera, a las empresas consultoras, a las empresas contratistas. Así que, pues es un buen ejemplo, Carlos. Es una buena tarea, excelente lo que han hecho. Muy bien. Muchas gracias. No sé si algún otro miembro tiene alguna consulta. Don Luis. Sí, bueno, felicidades por la presentación, Carlos. Mira, no sé, ¿has tenido experiencia en este proyecto concreto, en alguno otro, en cuanto a la aplicación de técnicas de simulación para medir el riesgo del proyecto, más orientado propiamente a la gestión, digamos, a la gestión del proyecto propiamente dicho, tal vez más que el riesgo más cualitativo y más macro que mencionaste, que podría estar a cargo de, por ejemplo, del banco propiamente dicho, de alguno de los bancos que maneja el fideicomiso? No sé si en este proyecto específico, se ha dado, se ha necesitado, se podría necesitar, visualizar que se va a ocupar alguna cuestión de ese tipo, como para de nuevo medir diferentes posibles outcomes desde el punto de vista de programación de obra, resultado financiero del proyecto, etcétera, etcétera. Sí, claro, no, muchas gracias, don Luis. Le comento, tengo dos reacciones a eso. Una es que para este proyecto, sí, digamos, ya hace 2 semanas, digamos, surgió ya explícitamente la necesidad de hacer ese análisis, porque hay cierto, como en todo proyecto, evidentemente, ¿verdad? Siempre hay una presión a que el proyecto termine lo más rápido posible. Entonces, se necesita, digamos, se hace evidente en este momento la necesidad de hacer un poquito de análisis más fino, digamos, sobre la ruta crítica del cronograma. Y la intención que pensamos hacerlo, digamos, es con un enfoque probabilístico, posiblemente con un enfoque tipo PERT, donde hagamos un análisis con tiempos optimistas, pesimistas y más probables para ver, digamos, cuáles son las duraciones posibles, tanto a nivel optimista como pesimista, y entonces ver cuál es, digamos, cómo esa ruta crítica puede extenderse o cerrarse.
Ese es, digamos, es un ejercicio que se va a hacer que no se ha hecho todavía. La razón de esto es que el presupuesto de este proyecto, digamos, o el estimado de costos ha estado evolucionando, digamos, conforme hemos ido definiendo ciertas cosas. Entonces, no habíamos llegado al punto donde fuera práctico hacerlo porque no íbamos a hacer un análisis tan complejo si todavía estábamos sin definir el estimado de costos, cosa que ya muy recientemente se definió. El otro ejemplo que tengo, que sí es muy interesante y muy particular, a nosotros nos tocó, por medio de la adjudicación de una licitación pública, de trabajar en el programa de intervención del Teatro de Costa Rica, del Teatro Nacional. Y entonces, pues el Teatro Nacional tenía una serie de estudios que han hecho durante los últimos 25, 30 años para hacer la intervención de la concha acústica, de la mecánica teatral, cambiar el sistema de protección de incendios, cambiar la instalación eléctrica, y realmente no es un programa, no es un proyecto, es un programa de intervención. De hecho, eso fue una de las primeras cosas que les dijimos cuando llegamos. No, ustedes no tienen aquí un proyecto, tienen un programa que consta de 13 proyectos. Entonces empezamos a capturar la información y hacer análisis, y para efectos del cronograma, porque era muy sensible, digamos, y tiene un efecto muy importante para las fechas de cierre del teatro y toda la cuestión, y los ingresos que eso genera, todo está amarrado ahí. Entonces hicimos un análisis con la herramienta @risk sobre el cronograma. Hicimos un análisis probabilístico para determinar, digamos, cuál era la probabilidad de terminar el proyecto, y trabajamos con una probabilidad de un 95% para establecerlo así en el plan integral. Entonces, sí hemos tenido esa oportunidad, lo hicimos ahí, muy interesante. Pues desafortunadamente después el proyecto ya lo tomaron otros, digamos, no seguimos vinculados ahí, pero sí tuvimos la posibilidad de hacer ese análisis, y sí nos parece muy, muy interesante, digamos, utilizar los conceptos de probabilidad y software que ya está diseñado específicamente para eso, ¿verdad? Para empezar a jugar con distintas distribuciones, hacer análisis de Monte Carlo, simulaciones, corridas del proyecto, correrlo 1000 veces y generar una curva de distribución de probabilidades de ahí. Entonces sí hemos tenido esa posibilidad. ¿Consideras, y es mi última pregunta, consideras que eso es algo con base en tu experiencia, y no necesariamente tal vez la tuya particular profesional, pero en términos generales a lo que has estado expuesto, escuchas que la aplicación de esas técnicas de simulación para poder hacer esos análisis de riesgo con herramientas como la que mencionas de @risk son de uso común en el medio? O sea, la verdad que mi percepción es que no, pero tal vez vos estás más involucrado, y de nuevo, concretamente nos estás dando un ejemplo de cuándo lo utilizaste, pero bueno, no sé si Sí. puedes hacer algún comentario en ese sentido. Sí, no, la misma percepción que usted, don Luis. Realmente yo una vez en mi vida he visto un análisis de risk, y fue un trabajo, digamos, en un curso que le estaba dando a la gente del ICE, de la famosa, ¿cómo era cómo era cómo es que se llamaba PISA. Oscar, PISA, de la gente de PISA, digamos, que me mostraron el análisis de un proyecto, ahorita no recuerdo cuál, en el cual he hecho un análisis probabilístico. Es el único análisis probabilístico que he visto en este país, digamos, que no significa que no haya otros, ¿no? Pero bueno, uno que anda en esto, que es profesor y toda la cuestión y se dedica a esto, pues esperaría ver más. Así es que yo creo que es una parte en la que estamos en pañales en nuestro país todavía. Gracias. Excelente, excelente. Carlos, en primera instancia, felicitarte por la presentación, muy, muy interesante. Vamos a ver, hay una relación directa entre la gerencia de proyectos y el modelo de gestión del fideicomiso. Eso lo has hecho notar de una manera muy interesante, ¿verdad? Lo cual también evidencia el dominio del modelo de gestión que si no hubiera existido debería ser montado para poder desarrollar una obra de esta naturaleza. Creo que ahí se allana un poquito el camino. Comentar dos temas. Uno, que en lo fundamental creo que los gerentes de proyectos deben enfocarse y tener una percepción importante en todo el tema de la gestión financiera, y me parece que todo este tema de cómo empiezo, cómo lo financio, dónde lo financio, con quién financio, me parece que es un elemento esencial de la gestión de proyectos moderna, donde no solamente entro en la construcción con todo definido, lo cual es una mala práctica. Ahora hemos conversado ampliamente sobre ese tema. Y el tema de la gestión de los contratos, ¿verdad? O sea, un momentico, no me entregue los contratos, déjeme gestionar los contratos, planificar los contratos. ¿Qué es más interesante en un diseño y construcción, un diseño, procura y construcción? O sea, ¿cuál es la figura? Apunto esos dos elementos porque me parecen que están en el ciclo de vida del proyecto, sobre todo el tema de poder intervenir en la gestión contractual. Y
la pregunta que hago es sobre el tema BIM. Me parece muy importante el tema BIM, vos lo manifestabas, es un proceso que me parece están aplicando buenas prácticas muy actualizadas en el tema y precisamente el tema BIM me parece que me atrevería a decir, a pesar de que en otros países ya se está trabajando muy fuertemente en eso y Costa Rica tiene un año aproximadamente de estar hablando de esto, pues no hay ninguna regulación que así lo exige. Me parece que es una propuesta que ustedes están haciendo y quisiera que nos comentaras sobre el tema BIM como una herramienta de gestión de proyectos o tu criterio al respecto y cómo se ha visualizado con los diferentes proveedores a efectos de poder tener esa sincronización en los sistemas de información de cada uno de los distintos actores. Carlos, por favor. Claro, no, excelente, Enrique, muchas gracias por la pregunta. Mira, definitivamente en ningún lado está escrito como requerimiento que el proyecto se tenga que desarrollar con X o Y metodología, digamos, en lo que respecta a este tema, digamos, del modelado, pero pues yo estoy plenamente convencido de que el uso, digamos, de los conceptos del BIM, ¿verdad? El Building Information Modeling o del modelado de información es indispensable. ¿Por qué? Porque tenemos casualmente hoy problemas en el depósito, porque a la hora de hacer esta intervención buscamos planos as-built, buscamos información y no existe, digamos, mucha información. Voy a decirlo así mejor. Entonces, nos dice a nosotros que si dentro de 15 o 20 años alguien quiere llegar a hacer una intervención para hacer nuevos locales ahí, debería de poder encontrar un elemento que le permita fácilmente agarrarse de ahí, ¿verdad? Y el concepto precisamente de BIM es eso, es una gestión, digamos, de modelado virtual de la obra, desde las etapas tempranas de conceptualización hasta la operación prácticamente, que nos parece que es indispensable. Entonces, así hemos, digámoslo así, vendido al equipo el concepto, que el equipo ha sido altamente receptivo y definitivamente lo ha entendido y lo ha comprado. Entonces, lo que hemos establecido es en las condiciones contractuales la necesidad, digamos, de que todas las empresas que van, digamos, en el ciclo de vida haciendo su aporte, llámese primero anteproyecto, llámese después diseño, llámese después construcción, hasta la transferencia a Judesur, pues que se guinden de esto y entonces contractualmente establecemos en los carteles que tienen que aplicarlo, ¿verdad? Y entonces es un requerimiento, es un requisito y me parece que se justifica muy fácilmente realmente, porque de otra manera no vamos a poder garantizar que Judesur tenga al final una maqueta tridimensional, digamos, un modelo tridimensional de la obra que puedan inclusive seguir realimentando conforme vaya pasando el tiempo, ¿verdad? Además de eso, es un elemento que nos permite a nosotros como WAP, y aquí ya voy a hablar como la parte de gerente de proyecto, cosas muy importantes, porque nosotros podemos ver ese modelo. El poder ver ese modelo hace que la abstracción de ver un plano en vez de ver un modelo en 3 dimensiones facilite que entendamos muy bien las obras. Y no solo que lo entendamos nosotros que somos ingenieros, sino que se lo pasemos a nuestro cliente, al director ejecutivo de Judesur, por ejemplo, a la junta directiva de Judesur, que como les digo es gente que tiene una preparación técnica, académica y profesional muy diversa y puedan visualizar lo que vamos a hacer. Y entonces estos interesados, que son claves, pueden visualizar las obras desde las etapas tempranas y de una vez pueden empezar a opinar y decir, no, pero eso no me gusta, sí me gusta, yo pensé que era diferente. Eso, digamos, un plano desafortunadamente no lo permite. Y aunque uno pueda hacer maquetas y modelos y otras cosas, puede ser que se quede corto. Entonces, la intención es utilizarlo de esa manera y nos va a permitir en distintos momentos del ciclo de vida hacer verificaciones cruzadas también, por ejemplo, a nivel de volumetrías, cantidades de materiales, para poder entonces, digamos, apoyar en eso los estimados de costo. Yo lo comenté tal vez rápidamente, pero aquí el tema del presupuesto es súper importante. Entonces, nosotros tenemos como 5 o 6 puntos de control donde tenemos paradas como puertas, el concepto de gates que hemos visto en otros momentos, que no pasamos de esa puerta si no tenemos la validación de costo del proyecto, porque el costo es uno de los requerimientos importantes. Entonces, también nos apoyamos en el mismo modelo BIM para volumetrías, para cantidades, así que tiene una diversa, digamos, aplicación. Ni qué decir durante la construcción. Durante la construcción, para resolución de dudas, de preguntas, para ir representando el avance, se le pide, bueno, ese cartel no ha salido todavía, pero cartelariamente se va a establecer que el avance la empresa constructora lo tiene que reflejar en el modelo BIM con una base mensual. Entonces vamos a tener un registro gráfico de cómo el proyecto va a ir avanzando, digamos, a la par de un digamos, modelo fotográfico también. Entonces, por eso, pues no hemos cuestionado en ningún momento y hemos más bien impulsado fuertemente el uso de estas herramientas modernas. Yo creo que en nuestro país tenemos que volver a ser, ¿verdad?
precursores. Si bien en otros países de Latinoamérica tal vez están un poco más lerdos con este tema del BIM, aquí tenemos que impulsarlo y colocarnos como líderes, como por ejemplo en Chile, que lo utiliza mucho, ¿verdad? Entonces, creemos que es una herramienta no solamente para la parte del diseño, para la parte de la construcción, sino más aún una herramienta para la gerencia de proyectos, y así lo estamos visualizando. Excelente, Carlos. No tengo más preguntas. Tengo una pregunta, Carlos. Adelante, por favor. Relacionado con este concepto, este tema de unidades ejecutoras, que es algo contemporáneo aquí en el país. Hace 10, 15 años era algo que no se hablaba, que no se conocía dentro de la institucionalidad pública del país. Pero ha venido un crecimiento, ha venido un interés por la existencia y por la necesidad, inclusive se dice que hay necesidad de que haya una unidad ejecutora. Dime una cosita, ¿tuvieron ustedes en la UAP que gestionar este tema? Por ejemplo, Judesur tenía entre ellos una unidad ejecutora, o el banco se lo mencionó a ustedes. Es que puede haber una sinonimia entre una unidad administradora de proyectos, o sea, entre la UAP. Para mí está muy bien, perfecto, con solo eso basta. Pero yo digo, bueno, ¿y qué pasa? Que el concepto la estructuración que vos nos mostraste es muy buena. Pero ¿qué pasa si una institución pública por ahí sale con el hecho de que ya ellos tienen una unidad ejecutora caminando, funcionando desde hace tiempo? ¿Y cómo lidiar con eso? ¿Tuviste esa experiencia vos? Sí. En este caso particular, no. Más bien mucho, digamos, de lo que origina, o de lo que, vamos a ver, de lo que determina que se utilice el modelo de fideicomiso para este proyecto en particular, es precisamente que Judesur no tiene ningún brazo técnico. Entonces no tienen capacidad técnica para ejecutar un proyecto así, y buscan entonces un fiduciario que viene con todo este paquete, digamos, y que les ofrece ese know-how, ¿verdad? Y esa tranquilidad. Entonces, en este caso particular no. Me ha tocado como experiencia profesional en otros casos sí lidiar con instituciones que sí tienen sus unidades ejecutoras, y es un tema que me parece que hay que tratar más, digamos. Hay que tratar más en el sentido de regularlo mejor a priori, porque si no se tienen conflictos de competencias y de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, yo creo que cuando existe el esquema de fideicomiso, lo que demanda, digamos, la normativa es que existe una unidad administradora de proyecto y tiene establecidas cuáles son sus roles. Entonces, me parece que esa parte es intocable. Lo que habría que ver es la unidad ejecutora de la institución, cómo se puede acomodar dentro de ese rol, tal vez dentro de la parte del comité técnico que yo mencionaba, ¿verdad? Pero creo que tiene que en este caso acomodarse, ¿verdad? Porque por normativa ya la UAP no puede dejar de existir ni puede ceder sus competencias, ¿verdad? Entonces esa sería mi reacción. Muy bien, muy bien. Si no tienen más consultas la comisión, abrimos el espacio. Hay bastantes consultas de parte de los participantes. Voy a pasar unas 3 consultas, el resto quedarían para enviarlas vía correo electrónico dada la hora. Y vamos a iniciar con una anónima. Hay titularidades de bienes estatales que no se pueden transferir, por ejemplo, los bienes demaniales, ¿cierto? Así que lo que se ceden son los derechos de uso sobre los bienes, sobre esos Sí, bienes. eso aplica, digamos, me parece que es más como que se busca una confirmación que una pregunta, pero sí, efectivamente, ese es un tema que ha sido debatido, por ejemplo, en el caso de terrenos, porque una institución pública, digamos, está muy claramente establecido cómo puede, digámoslo así, deshacerse de un terreno. No es tan fácil, digamos, existen mecanismos establecidos. Entonces, cuando se habla de ceder un terreno, por ejemplo, a una institución pública para que un fideicomiso lo administre, eso es un tema, digamos, delicado. La forma en la que se ha hecho precisamente es mediante contratos de cesión de derecho de uso. De esa manera, ese fue el artificio, digámoslo así, que se ha utilizado y que se ha venido utilizando para poder entonces poner a disposición del fideicomiso, digamos, el terreno donde se van a hacer unas obras. Eso sería. La siguiente consulta es de don Ronald Mesén. Favor, ampliar el concepto inversionistas tenedores de valores. Inversionistas tenedores de valores, qué interesante, no me acuerdo cuándo lo mencioné, pero me refería posiblemente
a la gente que tiene, digamos, si yo voy a hacer un edificio y tengo que financiarlo, yo hago el proceso de titularización, ¿verdad? Viene alguien más, viene Oscar Luis, compra un título o valor sobre eso, entonces, digamos, tiene derecho a un rendimiento. Entonces, posiblemente a ese concepto es el que Oscar Luis sería un inversionista tenedor, digamos, en este caso, de un título o valor. Creo que fue en ese contexto que me refería al concepto. La siguiente consulta también es de don Ronald Mesén. Conozco casos donde una UAP contrató empresas donde esta falla en forma gruesa en la estimación del costo de la obra. Nadie de la administración revisó en detalle de previo y así salió la licitación, dando finalmente una licitación infructuosa, donde por la Contraloría General de la República fue declarado no elegible al oferente originalmente adjudicado, lo que conlleva enormes sobrecostos y hacer caer todos los objetivos del fideicomiso como eficacia y eficacia. Bueno, Sí. es repetido. ¿Comentarios al Sí, respecto? definitivamente hubo un error de la UAP, ¿verdad? A la UAP le pagan para no equivocarse, ¿verdad? Para eso es que se conforma con un cuerpo, digamos, colegiado de profesionales y se supone que tiene experiencia en lo que hace. Por supuesto, nadie es perfecto, ¿verdad? Pero pues yo pienso que tenemos que tener los mecanismos de control, de validación, de verificación para poder, esto es, me parece que en realidad es, y con todo el respeto, digamos, de la UAP que cayó en tan infortunado evento, uno tiene que apoyarse, digamos, yo hice mi estimado del proyecto, pero hablé con amigos contratistas, con varios y todo, para refinar los números, hicimos otros chequeos, o sea, buscamos, digamos, varias fuentes para tratar de establecer el costo estimado del proyecto y de ahí derivar los costos de los distintos paquetes de contratación para no cometer ese error, ¿verdad? Entonces, mi comentario sería que hay que mejorar, ¿verdad? Precisamente hay que mejorar y también, pues, creo yo que hay que hacer una buena valoración de a quién contratamos en una UAP, ¿verdad? Que tenga la experiencia, el conocimiento y una, digamos, que será un currículum, digamos, de éxito para poder estar tranquilos de que no vamos a tener ese tipo de problemas. Esa sería mi reacción. Vamos a contestar una pregunta más ya para finalizar y que nos dé tiempo para el espacio de conclusiones de parte de la comisión. Antes de leer la última pregunta, voy a pasarles la encuesta para que, por favor, antes de salirse, nos ayuden llenándola. Para nosotros es muy importante que tener la opinión de ustedes y qué le pareció la conferencia de hoy. La siguiente pregunta es anónima. En la parte de estas etapas y procesos de esfera, no queda claro dónde estaría el diseño de un proyecto de ingeniería y arquitectura. ¿Está en la formación de un proyecto? Vamos a ver, hay como el desarrollo, digamos, de un proyecto de ingeniería y arquitectura es de elaboración progresiva. Entonces, efectivamente, en la parte de formulación del proyecto, algo hay que establecer, ¿verdad? Yo tengo que establecer alguna base, por lo menos, para paramétricamente calcular el costo, que es una de las variables más importantes en la factibilidad de un proyecto. Entonces, necesito hacer un edificio administrativo, ¿de qué tamaño? Póngale 600 metros cuadrados o de algún tamaño y estime un costo por metro cuadrado, no sé, de alguna manera, con base en la experiencia, etcétera. Entonces, ahí hay una conceptualización. Después, en nuestro, caso particular, y ahí ocurrió en este caso, ¿verdad? Es una parte que ocurre antes de que nosotros estemos a bordo, entonces desconozco el detalle, pero bueno, existió una base de estimación. Posteriormente, cuando entramos nosotros como UAP, una de las primeras cosas es revisar esos números. Nosotros, pues, fue de nuestro, digamos, de nuestro criterio que podían estar un poco bajos, así es que pues sugerimos, digamos, que los números fueran más altos, hicimos un análisis al respecto, paramétrico también, y entonces hubo un proceso ahí de ir y venir también con en este caso el fideicomitente, pero ya logramos llegar a un número, digamos, donde ajustando algunas cosas se adecúa al presupuesto del proyecto, pero lo que quiero decir es que hay una elaboración progresiva, digamos, y ahora a nivel de anteproyecto se le dio disponible a la empresa que está haciendo el anteproyecto y se le dijo, ok, haga su anteproyecto, pero tiene que caer dentro de este monto. No se nos puede salir de acá. Si se nos sale, hay que rediseñar. Y de ahí no vamos a pasar hasta que no rediseñemos. Es el concepto que le comentaba Enrique de los gates o de las puertas.
¿verdad? Entonces no vamos a abrir ese portón hasta que no estemos ahí. Cuando estemos ahí vamos a la siguiente fase. Y la siguiente fase va a ser en el diseño. En el diseño igual tiene que haber una oferta ya por, como es diseño de construcción, entonces tenemos que estar en rango, ¿verdad? Y por supuesto, pues tenemos derivado del análisis de riesgo, el riesgo específico de que se nos vayan los costos a disparar, pues tenemos también nuestras contingencias construidas en nuestro presupuesto para hacerle frente razonablemente, digamos, a algún evento en el cual los costos se nos vayan a elevar un poco. Que de hecho ya lo hemos tenido que hacer, por ejemplo, por las proyecciones de tipo de cambio. Nosotros el presupuesto lo actualizamos con tipo de cambio y nos dieron una actualización de tipo de cambio hace un par de meses que nos obligó a replantear algunas cosas del presupuesto. Y es un proceso que es de todos los días. Pero bueno, yendo de nuevo a la respuesta, pues yo lo que veo es que el proceso de desarrollo de proyecto de ingeniería y arquitectura es un proceso de elaboración progresiva, como muchos otros proyectos, ¿verdad? Hay que entenderlo así. Y a veces creo que la normativa no lo entiende así, ¿verdad? Y alguien espera que a nivel de factibilidad ya se sepa el proyecto hasta con 5, el costo, y eso pues es totalmente improbable, no se puede hacer. Lo que puede existir es una estimación. De hecho, yo creo que inclusive hay que familiarizarnos con los términos. Yo prefiero utilizar el término estimado de costo más que presupuesto, porque para mí un presupuesto se puede hacer cuando ya existe una base gráfica para calcularlo. Antes de eso, para mí es un estimado. Pero bueno, esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias a don Carlos Brenes. Le damos la oportunidad a los miembros de la comisión para que expresen sus conclusiones. Oscar. Oscar, estás en mute. Está bien. Mira, la conclusión es que esto es positivísimo. O sea, la conclusión es que esto era necesario que el país tuviera una exposición como esta. Una exposición como esta hace tiempo. Es importante para el desarrollo profesional, particularmente en lo que es la gestión de proyectos, pero también para el desarrollo profesional también de las ramas de todas las áreas de especialidad, en este caso de nuestro colegio, del Colegio de Ingenieros Civiles. Es importante porque se ubican las especialidades de acuerdo a lo que esté requiriendo un modelo. Y por lo menos los de mi generación creo que había un poquito de resistencia a ese concepto de un modelo, como que nosotros salimos en aquella época con los modelos de la universidad y no, las cosas son cambiantes y los que estamos en proyectos sabemos que así tiene que ser, que así es y que así debe ser. Y a mí me parece excelente la presentación, me parece muy útil para la gestión de proyectos, me parece muy útil para las otras especialidades del Colegio de Ingenieros Civiles, me parece muy útil también para que entendamos en el Colegio de Civiles de cómo en efecto, pero en la realidad, organizarnos alrededor de algo, de un modelo, de un producto, en este caso de un fideicomiso, también los otros colegios. Esto no es un asunto de solo civiles. Y que a final de cuentas va a haber un responsable, en este caso hay una unidad, hay una UAP, un responsable, y no es que el responsable es un colegio, es otro colegio, no, es una unidad que, como Carlos nos dijo, está ahí en el reglamento desde hace bastantes años en el CONACYT, y que, bueno, causa sorpresa de que no se aplique. Esto abre las puertas, esto motiva, esto orienta, esto guía a una forma de trabajar ordenada, a una forma de trabajar con un conocimiento más amplio de cómo hacer las cosas, que todo vaya fluyendo con fuerza, con orden, pues hablamos de la EDT. Carlos nos mencionó en la presentación cómo todo está vinculado, presupuesto, cronograma, todo eso parte de la EDT, ¿verdad? Cómo se vinculan los riesgos, cómo va todo vinculado, entonces todo se va haciendo en orden para finalmente terminar en un producto que esperamos de aquí al 2023, vamos haciendo fuerza para eso, que termine de una manera armoniosa, que termine de una manera linda, desde el punto de vista de gestión ingenieril. Así que felicito a Carlos muy efusivamente
y me ha parecido excelente el tema que escogió, muy apropiado, muy tema retador. Él mismo lo dijo, que era la primera vez que estaba trabajando en este tema y se va como responsable. Eso también caracteriza el perfil de lo que es un administrador de proyectos. Vamos para adelante. ¿Quién dijo miedo? Que tengo que leer, que tengo que conocer, con quién tengo que hablar. Y aquí me estoy refiriendo a la gestión de involucrados, aquí me estoy refiriendo a la gestión de comunicación, que Carlos lo maneja eso excelentemente bien, ¿verdad? Así que, muy bien, Carlos. Muy bien. Gracias. Tal vez de parte mía, porque Enrique estaba dirigía la comisión y creo que como tal le corresponde pues comunicar la decisión de la comisión al finalizar el evento, al finalizar la charla, como parte como culminación de todo este proceso. En realidad yo lo único que de nuevo puedo hacer es felicitar a Carlos. Me pareció la charla, sin repetir algunas de las cosas que bien dice Oscar, me parece de muchísima vigencia y sobre todo explicado de una manera muy concreta, muy al grano y con un alto valor práctico al existir inclusive un caso que está en ejecución, es decir, ni siquiera, no que por eso tuviera menos valor, pero no es histórico, no, estás en medio en medio del caso, lo cual creo que hace que tenga muchísimo valor y es fiel reflejo de esa vigencia y la relevancia de tu charla, así que felicidades. Muchas gracias. Don Carlos, felicitarte nuevamente por la charla. Hago eco tanto de Oscar como de Don Luis. Me parece que es muy atinente al tema de gestión de proyectos, evidencia lo que significaría una gestión de proyectos moderna, ¿verdad? Ya uno como ingeniero, arquitecto, en los temas de gestión, entendiendo e interpretando la ingeniería y la arquitectura para gestionarlas hacia el logro de los mejores resultados, ¿verdad? La gestión de interesados, decía don Oscar, la gestión de comunicaciones también hablaba de ello. De mi parte, señalar que muy complacido, no solo por la charla, sino por el hito que estamos manifestando, la señal que el Colegio Federado le está enviando al sector de la construcción. Cuando vos bien decías, necesitamos mejorar nuestros números en cuanto a costos, en cuanto a tiempos, para generar infraestructura para el desarrollo. Bueno, yo creo que ese es el tema, la gestión de proyectos. Pues sí, puede cometer errores, pero es el mecanismo idóneo para asegurar resultados exitosos. Creo que en esto estamos convencidos y en la medida de que tengamos mejor gestión de proyectos y mejores prácticas de gestión de proyectos y mayor madurez en esos temas, pues vamos a evitar poco a poco errores como los manifestados por el compañero que hacía la pregunta anteriormente sobre que tal vez en algún momento y alguna oportunidad pues se hayan cometido errores. Yo creo que en esta historia estamos construyendo una mejor gestión de proyectos para Costa Rica, unas mejores buenas prácticas costarricenses para nuestra gestión de proyectos. Y creo que vamos por el buen camino. Así es que la especialización de mi parte, no sé si ahora tenemos que sentarnos aparte, don Luis y don Oscar, pero evidentemente con este último requisito del proceso, por lo menos de mi parte, no tengo ninguna duda en que estás cualificado para la especialidad de gestión de proyectos. Y lo digo, hago el pronunciamiento de una vez. Yo no sé si podemos concluir con esto más bien terminar felicitando a Carlos por la obtención de la especialización. Don Luis y don Oscar, me parece que coincidimos en el tema y yo quisiera pues sus comentarios al respecto, ¿verdad? Sí, yo coincido con lo que estás diciendo, podría ser de una vez, pero me declaro un poco
sea, no conozco a fondo los procedimientos que tiene el colegio para estas cosas, pero totalmente, podríamos hacerlo de una vez. Estoy de acuerdo. Yo coincido en que lo que procede es felicitar a Carlos. Creo que el proceso que se siguió está al amparo de lo que dispone el colegio para estos casos, y como tal yo creo que cumplió, chequeó todas las casillas para obtener el reconocimiento de su especialidad. En lo que a mí respecta, procede que lo felicitemos y que de ahí en adelante el Colegio de Ingenieros Civiles le otorgue el reconocimiento de su especialidad. Excelente. Excelente. Siendo así, pues lo que seguiría son aspectos administrativos que mañana mismo estaríamos coordinando con la administración del Colegio de Ingenieros Civiles. Y felicitarte, Carlos. Entonces, de mi parte, ninguna función, ni mucho menos, más bien. Muchas felicidades. Les agradezco mucho, de veras. Es muy Excelente. satisfactorio también contar con un tribunal, digamos, examinador tan completo y reconocido, de gente de tanta experiencia y que conozco y aprecio. Así es que la verdad que un gusto y también muy feliz de poder hacerle un aporte a este país en un tema que desde hace 20 años me ha apasionado y que la verdad, pues siempre uno aspira a poder hacer algo para ayudarle al país. Así que muchísimas gracias y muy complacido, de verdad. Muy bien. Excelente. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los miembros del comité. Muchísimas felicidades al ingeniero Carlos Brenes por completar el requisito final para su especialidad en gestión de proyectos. Queremos darles las gracias también a todos los participantes que tuvimos el día de hoy y recordarles que por favor, antes de salir, nos ayuden con la encuesta. Tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Carlos, un abrazo. Gracias.